Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. El ganador es Inari One. Ella ha derrotado a Fujimasa March por un cuerpo entero para ganar el Arima Kinen. Ella realmente es la más fuerte de Central. Con la voz del comentarista quebrada por los gritos pero aún ardiendo de pasión, el hipódromo de Nakayama estalló en una ola de vítores. ¡Oh! Eso fue increíble. El más fuerte. El más fuerte. Inari 1, eres el orgullo de hoy. Aplausos, gritos, cánticos, todo se fundió en un rugido lo suficientemente fuerte como para romper los tímpanos, ahogando el sonido de la lluvia torrencial. Todo el hipódromo bullía como un caldero gigante. Cada rincón de las gradas se llenaba de locura y calor. A un lado de la tribuna, las jinetes extranjeras visitantes habían caído en un largo silencio. Incluso la habitualmente inquebrantable Tony Bianca había dejado su taza de té con leche cuando vio el último e irrazonable estallido de velocidad de Inari One. Su mirada penetrante se fijó en la pequeña figura dorada y roja en la meta. Por una fracción de segundo, incluso su respiración se detuvo. Aplausos, aplausos, aplausos. Unos segundos después, el silencio fue roto por un aplauso firme y seco. Tony Bianca fue la primera en juntar las manos. Sus aplausos no eran fuertes, pero en el silencio debajo de todo ese ruido distante, sonaban inusualmente claros. Muy pronto, Monlik Lunaki, Eve Binti y los demás a su lado también levantaron sus manos, con rostros solemnes mientras se unían. Estaban ofreciendo sus felicitaciones a esta nación insular del lejano oriente, por la llegada de una cumbre verdadera e indiscutible. Realmente valió la pena hacer este viaje. Luna de Luna miró hacia la meta, murmurando con asombro. Luego miró de reojo a Tony Bianca, con las comisuras de los labios curvadas. Pero Tony, ¿no acabas de decir que no sería tan lujoso? Tony Bianca volvió a tomar su té con leche y dio un pequeño sorbo. Ah. Me sobreestimé, respondió con calma. Su mirada volvió a la pequeña figura que había cruzado la línea primero. En lo más profundo de sus ojos, un agudo espíritu de lucha brilló, solo para desvanecerse con la misma rapidez, disolviéndose en un leve suspiro. Esta chica caballo llamada Inari 1, es más fuerte que yo. Tony Bianca siempre había tenido un sentido muy claro de su propia fuerza. Ella nunca exageró sus habilidades, pero tampoco negó su verdadero nivel solo por una sola derrota. La derrota del año pasado en la Copa de Japón, que finalmente la llevó a retirarse, no fue una excepción. Después de esa carrera, realizó una revisión meticulosa. La conclusión a la que llegó fue simple. Había subestimado a su oponente y se había engreído demasiado. En términos de habilidad pura, dejando de lado el Obey Your Master del año pasado, estaba segura de que podría superar a la mayoría de las chicas que corren en el Arima Kinen de hoy. Pero una derrota sigue siendo una pérdida. Ella la había aceptado con calma. Sin embargo, incluso Tony Bianca, a pesar de su confianza, tuvo que admitir que, en esos últimos segundos, Inari One había superado por completo incluso su propio pico. Esa aceleración absolutamente absurda y aterradora, recuperar esos 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la marcha Fujimasa en los últimos 100 metros. Si ella hubiera sido la que estaba allí, probablemente habría compartido el mismo destino que Obey Your Master hoy, y habría caído en una amarga derrota. ¿Alguien así ni siquiera participó en la Copa de Japón del mes pasado? Tony Bianca meneó la cabeza, con un leve surco entre las cejas. Lo sé, Tony-sama. Eve Binti levantó la mano de inmediato, respondiendo con entusiasmo. Inari One y Obey Your Master están en el mismo equipo. ¿El mismo equipo? Las muchachas que estaban a caballo alrededor se quedaron paralizadas por un momento ante eso. ¿Esa tan famosa persiguiendo la luz? Preguntó Monlik Lunaki, un poco insegura. Habían llegado a Japón hacía apenas un mes. No competían esta temporada. Habían venido principalmente a observar. Así que no habían hecho una investigación profunda de la competencia local. Pero el nombre Chasing Light era uno que incluso ellos habían oído. Eve Binti asintió vigorosamente. Así es, Monlik Tone-sama. Y los 5 primeros de esta carrera fueron todos de Chasing Light. Ante esto, todos volvieron a quedarse en silencio. Se miraron el uno al otro sin palabras. En otra parte de las gradas, los ojos de Falken se abrieron ligeramente mientras observaba esos 7 imponentes rayos de luz que se desvanecían sobre la meta. Apretó los puños con fuerza. De repente, se dio la vuelta y se alejó. ¿Reina? ¿Qué pasa? Ellers Liepride corrió tras ella preocupado. Falken hizo una pausa, se giró hacia un lado y habló en voz baja.
Su voz tenía una firmeza que Jersey Pride nunca había escuchado antes de ella. Hermana mayor, volveré para la Copa de Japón del año que viene. Jersey Pride dudó. Pero, ¿qué pasa con tu entrenador? Entonces cambiaré de zapatillas. Falken la interrumpió, decidida como una espada. Su expresión se ensombreció. Los ojos heterocromáticos que siempre habían sido tan hermosos ahora brillaban con una ira apenas contenida. Esa ira no estaba dirigida a Jersey Pride. Estaba dirigido directamente a su propio entrenador, no, a la gran mayoría de profesores y formadores de Oceania Kraken Academy. Su contrato ya había expirado este año. Llevaba mucho tiempo harta de su entrenador. Fue solo su personalidad la que le impidió rechazar activamente las cosas o expresar sus verdaderos deseos. Pero ahora, después de presenciar esta carrera, algo dentro de Falken de repente se había vuelto muy claro. Si algo no le gustaba lo cambiaba. Si ella no quería hacer algo lo decía. Soy Falken. La yegua más fuerte del Atlántico. Acabo de poner un pie en mi cima. Nadie tiene derecho a criticarme a voluntad ni a darme órdenes. La chica heterocromática de cabello plateado cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había un aura indescriptible, de triple capa, girando a su alrededor. Luego, sin decir otra palabra, salió directamente del hipódromo de Nakayama. Reina, espérame. Jersey Pride no pudo hacer más que seguirla sin poder hacer nada. Cuando Falken volvió a abrir los ojos, nadie más sintió ese cambio. Solo Tony Bianca se había dado cuenta vagamente de algo. Ella miró hacia atrás en esa dirección, las comisuras de su boca se levantaron en una leve sonrisa de complicidad. Otro más, al nivel de los mejores del mundo, ¿eh? En su corazón, no pudo evitar suspirar. Una nueva era, realmente se está volviendo cada vez más deslumbrante, en la meta. Ja, 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 en el momento en que cruzó la línea, las llamas de color rojo dorado alrededor del cuerpo de Inari One se apagaron todas a la vez. Cada músculo de su cuerpo temblaba, gritando de agonía. Cada respiración era tan trabajosa como un fuelle y el ardor en su pecho se extendía hacia su visión. Pero en sus ojos claros, la luz brillaba más fuerte que nunca. Ella había ganado. Ella realmente, había ganado. Jadeando en busca de aire, se obligó a mirar hacia atrás. Ella vio a Fujimasa Marchiobei y Yourmaster a poca distancia detrás, con las piernas temblorosas y las manos apoyadas en las rodillas como si pudieran colapsar en cualquier segundo. Detrás de ellos, Sakura Chiyono, Mejiro Ardan y Oguri Cup ya estaban de rodillas en el césped mojado, completamente agotados. En ese instante final, Oguri Cup se había acercado a media longitud de Mejiro Ardan. Ese aterrador arranque en los últimos 200 metros casi la había puesto a la par de Inari One y los otros dos. Más atrás aún, las olas rompientes y figuras como Yaeno Muteki y Bamboo Memori se distribuían escalonadamente a lo largo del recorrido. Por un breve momento, la chica de hoy se quedó en silencio. Entonces, de repente, su característica sonrisa desenfrenada apareció en su rostro. Después de tomar algunas respiraciones para calmarse, Inari Uno lanzó ambos brazos al aire, y luego los golpeó hacia abajo con todas sus fuerzas. ¡Ah! Ese grito, lleno de euforía y orgullo desenfrenados, se disparó por el aire como una flecha, atravesando el frenesí persistente y el ruido que flotaba sobre la pista. Después de un instante de silencio, las tribunas volvieron a estallar, con víctores lo suficientemente fuertes como para destrozar el cielo. Inari Uno. Inari Uno. El canto se elevó como un maremoto. Innumerables banderas ondeaban bajo la lluvia. Bajo la cortina húmeda de la tormenta, los espectadores tenían lágrimas de pura emoción en sus ojos. Acababan de presenciar una carrera que pasaría a la historia. Uno de los más grandes de todos los tiempos. En la parte de atrás, Fujimasa Marchiobei y Yourmaster estaban allí, la lluvia empapando sus cabellos, sus piernas pesadas como plomo. Pero cuando oyeron el rugido de Inari Uno, tan lleno de emoción, no pudieron evitar levantar la cabeza. Inari, pequeña, Fujimasa March tiró débilmente de la comisura de su boca. Obey Yourmaster simplemente se dejó caer en el césped, dejando escapar un largo suspiro antes de reír. Si hubiera ganado, definitivamente sería aún más desagradable de lo que eres ahora. Ante esas palabras, Sakura Chiyono y Mejiro Ardan no pudieron evitar sonreír también. Se miraron y dejaron escapar una risa suave y compartida. Oguri Cup se quedó mirando la escena sin comprender por un momento, luego simplemente se dejó caer al césped también. A ella no le importaba en lo más mínimo si sentarse justo después de un esfuerzo tan intenso podría ser malo para su cuerpo.
Ella simplemente siguió a su corazón, dejó que una pequeña sonrisa subiera a sus labios y se apoyó en ambas manos mientras miraba el cielo donde la fuerte lluvia se desvanecía lentamente. Ella no había ganado esta carrera. Pero en ese momento, encontró la verdadera razón para correr. Para ella misma. Y para todos aquellos que la apoyaron y la amaron. Ya no era una carga aplastante. Se había convertido en un par de alas ligeras e invisibles. Ja ja ja, vaya. Correr es realmente increíble, susurró. Su rostro brillaba con una sonrisa desde lo más profundo de su corazón. Detrás de ella, Super Craig también se preparaba mientras recuperaba el aliento. Ella miró a aquellas tres figuras que parecían congeladas en las páginas de la historia, luego al completamente exhausto pero radiante Oguri Cap a su lado. En sus ojos azules no había nada más que incredulidad y un profundo, profundo respeto. ¡Qué carrera absolutamente magnífica! La lluvia seguía cayendo. Pero ahora, ni el barro en la pista ni la oscuridad en el cielo podían ocultar el impacto y la emoción que esta carrera había grabado en sus corazones. Perdí, sin siquiera el más mínimo margen para contraatacar, murmuró para sí misma. Solo en la parte de atrás, entre aquellos que apenas lograron cruzar la meta, el ánimo se volvió sombrío. Los rostros estaban sombríos. La inquietud pesaba sobre sus hombros como plomo. Maldita sea, perdimos después de todo. La brecha entre nosotros ni siquiera está en la misma dimensión. Olvídense de esos 5 monstruos de Chasing Light. Super Craig y Oguri Cap también son mucho más fuertes que nosotros. Con ellos cerca, con Chasing Light cerca, ¿qué sentido tiene que corramos en el futuro? Por mucho que corramos, vamos a perder de todas formas. Yaeno Muteki y Bamboo Memori escucharon los murmullos a su alrededor, frunciendo ligeramente el ceño. Pero no dijeron nada. Simplemente miraron hacia esas 7 siluetas brillantes que había frente a ellos, brillando como si encarnaran el espíritu mismo de esta era. Y se hundió en profundos pensamientos. Cerca de la meta. Tras desahogar sus últimas emociones, Inari Uno permaneció de pie en la hierba fangosa, con las manos en las caderas, riendo a carcajadas. Esa risa salvaje y desenfrenada rebosaba la alegría de la victoria. Con el apoyo de Fujimasa March, Obey Your Master finalmente logró levantarse del suelo. Miró a Inari Uno, quien seguía sonriendo como una idiota, y dijo, entre exasperada y divertida: bueno, ya basta de gritos. Ve a descansar bien. Aún queda la etapa de los ganadores más tarde. Esta vez eres el centro de atención, así que no te atrevas a hacer el ridículo. HMPH. Ante esas palabras, Inari Uno inmediatamente contuvo la risa, infló el pecho con orgullo y resopló en un tono deliberadamente frío. Chicos, esperen y admiren el hermoso baile de Inari-sama. Entonces nos aseguraremos de admirarlo adecuadamente. Las 5 chicas de Chasing Light intercambiaron sonrisas. De alguna manera, incluso en sus cuerpos exhaustos, un poco más de fuerza brotó. Se apoyaron mutuamente mientras caminaban hacia el túnel de los atletas, riendo mientras avanzaban. Inari Uno, por supuesto, seguía caminando al frente, con pasos ligeros, como si la batalla de ese momento no hubiera sido más que una pelea relajada y sin sentido. Justo cuando llegó a la boca del túnel, sus agudos ojos se posaron en una figura familiar en la que había estado pensando todo el tiempo. Sus pasos se detuvieron un instante, luego se giró con un gesto de suficiencia, arqueando las cejas hacia los 4 que la seguían. El orgullo y el brillo ostentoso en sus ojos eran desbordantes. Fujimasa March y los demás intercambiaron una mirada de impotencia. Al final, le hicieron un gesto con la mano para que se acercara. Jejeje. De repente, lleno de energía que venía de quién sabe dónde, Inari Uno se levantó del suelo y corrió unos pasos rápidos, volando hacia esa figura en el túnel como un pajarito alegre. Entrenador. Su voz clara resonó por el pasillo. Kuroa observó cómo ese adorable rostro se acercaba rápidamente a su campo de visión. Una leve sonrisa de impotencia se dibujó en sus labios mientras abría los brazos. Al segundo siguiente, ese pequeño cuerpo encajó perfectamente en su pecho. Su rostro húmedo por la lluvia y el sudor se frotaba con todas sus fuerzas contra la tela de su camisa. Con una suave sonrisa en su rostro, Kuroa dejó que Inari One se aferrara a él tanto como quisiera, dándole palmaditas en la espalda suavemente. Al mismo tiempo, un destello de agudeza cruzó sus ojos, algo que una persona común nunca notaría. En este momento, a los ojos de Kuroa bajo la percepción del cuerpo y la respiración, no era solo Inari el que estaba en sus brazos.
No muy lejos de Obey Your Master y Sakura Chiyono, que caminaban sonriendo, también había volutas de aire negro enroscándose a su alrededor, como humo siniestro. De todos ellos, el aire negro de Sakura Chiyono era el más denso. Se aferró a ella como gusanos a un hueso, y parte del resplandor de 7 colores dentro de ella ya se estaba filtrando, disipándose en el aire. Entonces ya estamos en el límite, ¿eh? Kuroa suspiró por dentro. Sabía que las bendiciones de las 3 diosas sobre estas 3 muchachas caballo estaban llegando a su fin. La situación de Sakura Chiyono era algo que había esperado durante mucho tiempo. Cuando decidió correr en esta Arima Kinen, ya había decidido que esta sería su carrera de retiro. Su carrera ya había sido bastante brillante. Poder compartir el escenario una última vez con los oponentes más fuertes y mejores, y brillar con su luz más brillante en ese escenario final, para ella, ese fue el mayor consuelo. En cuanto a Inari Wani obedece a tu maestro, al mirar a estas 2 chicas ases del caballo que habían estado a su lado durante tanto tiempo, la mirada de Kuroa se suavizó. Ambas eran chicas jinetes que habían vivido la misma época que Tamamo Cross. El tiempo vuela. Quienes los perseguían desde atrás en aquel entonces ahora estaban en la cima de su era. Si continúan compitiendo después de este Arima Kinen, el próximo año sería su 5º año como competidores activos. Según las reglas básicas de este mundo, la cima de una chica caballo normal suele llegar alrededor del 3.er año y hasta el final del 4.º. Una vez que entra en su 5.º año, a medida que pasa el tiempo, ese pico se desvanece gradualmente y las bendiciones de las 3 diosas comenzarán a disiparse lentamente. Es un proceso que no se puede revertir. Las señales que mostraban ahora eran, en todo caso, perfectamente normales. Incluso con conocimientos y habilidades mucho más allá de lo normal, Kuroa no pudo resistirse a la lógica más fundamental de este mundo. Después de todo, este poder llamado bendiciones de las 3 diosas era un milagro otorgado por deidades reales y existentes, concedido para que las muchachas jinetes pudieran correr con todas sus fuerzas. El poder de los dioses tenía sus propias reglas sobre cómo podía fluir a través del mundo humano. Todo lo que podía hacer era hacer que sus carreras estuvieran lo más libres de arrepentimiento posible y llenarlas de más risas y gloria. Con ese pensamiento, Kuroa alivió las divagaciones de su corazón. Su sonrisa volvió a ser cálida y deslumbrante. Alborotó suavemente el cabello de Inari Uno, luego levantó la mirada hacia las otras 4 chicas que se habían acercado, todas exhaustas, pero todas con ojos brillantes. Vamos, dijo con una sonrisa, y su voz transmitía una fuerza tranquilizadora. Ve a ponerte algo seco y a descansar un poco. Entiendo. Las chicas respondieron al unísono. Sus voces denotaban cansancio, pero sobre todo, firmeza y confianza. Inari Uno finalmente se escapó a regañadientes de los brazos de Kuroa. Tomó la toalla que él le dio y se frotó la cara con fuerza varias veces. Luego se animó de nuevo, mirándolo con ojos brillantes que casi deletreaban. Date prisa y elógiame. Kuroa no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa irónica mientras repartía las otras toallas al resto. Vayan al salón y quítense esa ropa mojada primero, dijo, adelantándose a paso tranquilo para guiarlos. He preparado bebidas calientes. De vuelta en la sala de preparación. El aire cálido salió a su encuentro, ahuyentando el frío de sus cuerpos. Kuroa, por supuesto, ya había ajustado la temperatura de la habitación al nivel más cómodo. ¿Cómo estuvo, entrenador? En el momento en que entraron, Inari Uno corrió hacia él, levantando su pequeño rostro y buscando obstinadamente elogios. ¿No fue la actuación de Inari-sama la mejor? Está bien, ya basta de charla. Kuroa le dio una palmadita en la cabeza a Inari-wan. Date prisa, date una ducha caliente y luego cámbiate. No puedes llegar tarde a la etapa de los ganadores. Hoy eres la estrella del espectáculo. Naturalmente no podían permitir que las chicas del caballo bailaran en el escenario sucias, sudorosas y embarradas después de la carrera. Así, las salas de preparación siempre estaban equipadas con duchas y vestuarios. Por supuesto. Con un orgulloso movimiento de cabeza, Inari Uno fue la primera en correr hacia el baño. Vamos también, gritó Mejiro Ardan. Las chicas se levantaron una tras otra y se dirigieron a los vestuarios y a las duchas. Mirando sus espaldas, la mirada de Kuroa naturalmente se posó en Sakura Chiyono, quien caminaba al final. Sintiendo sus ojos sobre ella, se detuvo y se dio la vuelta. Sus miradas se cruzaron. No se intercambiaron palabras. Sakura Chiyono le sonrió a Kuroa, brillante y libre.
Dentro de esa sonrisa había gratitud, desgana y, más que nada, una paz despreocupada sin un solo arrepentimiento. Entrenador, volvamos a reunirnos mañana. Ella le dedicó una sonrisa brillante y un guiño juguetón, luego se giró para alcanzar a sus compañeros. Kuroa se quedó en silencio donde estaba hasta que la puerta del baño se cerró detrás de ellos, sellando las risas y las salpicaduras del interior. La sonrisa en su rostro se fue asentando poco a poco, transformándose en una delicada y brillante melancolía. Bueno. Noche en el hipódromo de Nakayama. El escenario del ganador resplandecía con luz, brillante como el día. ¡Oh! Vive. 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 Un mar de gente llenaba el espacio de abajo, agitando sus luces fluorescentes y convirtiendo las gradas en un océano multicolor. Banderas con nombres como Inari-wan, otras chicas jinetes y la palabra Chasing Light se extendían entre la multitud, ondeando con el viento. Las olas de vítores rugientes parecían capaces de encender todo el cielo nocturno. Con la apertura de una introducción demasiado familiar, los focos del escenario cobraron vida. De la mano, Inari-wan, Fujimasa March y Obei y Your Master aparecieron en el centro del escenario. Llevaban magníficos trajes de carrera, brillando bajo las luces como diosas descendidas al mundo mortal. La música que sonaba en las gradas era esa canción que Kuroa conocía como la palma de su mano. Umapio y Densetsu. En el escenario, las tres chicas bailaron con todo su corazón, sus movimientos perfectamente sincronizados, desbordantes de fuerza y belleza. Inari-uno estaba en el centro. Su sonrisa rebosaba confianza y arrogancia, y cada movimiento parecía declarar su victoria al mundo entero. Incluso los normalmente tranquilos Fujimasa March y los lánguidos Obei y Your Master ahora estaban completamente atrapados en la atmósfera febril del escenario, mostrando un carisma de ídolo abrumador. Kuroa estaba de pie junto a una barandilla alta, mirando todo hacia abajo, con una suave sonrisa en su rostro. Observó a aquellas radiantes chicas en el escenario, observó a la multitud que se volvía loca por ellas abajo y no pudo evitar la ola de emoción que se agitaba en su pecho. El tiempo realmente había volado. Habían pasado casi 2 años desde que se había graduado, era un entrenador local completamente nuevo en ese entonces y había elegido a Fujimasa March como la primera chica caballo de su vida. De lo local a lo central. De lo desconocido al centro de atención. Ahora, finalmente, habían llegado verdaderamente a la cima del central. Ganar el Arima Kinen no fue solo la victoria de Inari-wan. Fue la mejor prueba posible de todo el esfuerzo que Kuroa había puesto en estos 2 años. Tan juvenil en ese momento, una voz clara y agradable sonó en su oído. Kuroa parpadeó y se giró hacia él. Vio que una chica de cabello castaño había aparecido de alguna manera a su lado sin que él se diera cuenta, llevaba una pequeña gorra con las letras CB en ella. Ella estaba ligeramente inclinada por la cintura, con sus delgadas manos apoyadas en la barandilla, mientras observaba con atención el brillante escenario que se desarrollaba debajo. Cuando se dio cuenta de que Kuroa la había visto, la chica giró un poco la cabeza y lo miró a los ojos. Luego entrecerró los suyos con una sonrisa. Buenas noches, Kuroa-san, buenas noches, señor. CB Kuroa se sorprendió un poco, pero aún así la saludó cortésmente. La recién llegada no era otra que la tercera legendaria jinete del consejo estudiantil de la Academia Trazen, la que iba y venía como el viento, junto a Symbol y Rudolf y Maruzensky. Señor CB, aunque Kuroa se había topado con ella algunas veces, no podían decirse que fueran cercanas. Esta chica caballo de la triple corona siempre fue tan libre y desenfrenada como el viento, imposible de atrapar. Llámame CB, ¿de acuerdo? Dijo el señor. CB con un guiño juguetón. Kuroa no entendía realmente lo que ella estaba pensando, pero aún así asintió. CB jejeje. El señor CB rió alegremente ante eso, luego inclinó la cabeza y dijo. Kuroa-san, tus habilidades como entrenador tienen a todos los entrenadores de Central mirándote estos días, ¿sabes? Kuroa se limitó a sonreír suavemente. Solo estoy haciendo lo que cualquier entrenador debería hacer. Ah, no tienes que ser tan modesto. El señor CB hizo un gesto con la mano como para quitarle importancia. Ella le dio la espalda a la barandilla como Kuroa, apoyándose en ella mientras sus ojos permanecían fijos en el escenario de abajo. Su tono, sin embargo, era tan casual como si estuvieran charlando mientras tomaban té. En realidad, vine hoy porque hay 3 preguntas personales que quería hacerte. ¿Personal? Kuroa la miró desconcertado. El señor CB asintió, luego giró ligeramente la cara y en su rostro apareció una sonrisa maliciosa.
Me preguntaba, ¿alguna vez has considerado acoger a yeguas retiradas? ¿Eh? Kuroa se congeló ante eso. ¿Acogiendo a muchachas yeguas retiradas? ¿Qué significaba eso? Para las retiradas de los jinetes, aparte de las finales de la URA del año siguiente, básicamente no había más carreras en las que pudieran participar. Y su potencial ya estaba llegando a su límite, por lo que ya no tendría mucho sentido. Ya sea para Kuroa o para la chica caballo en cuestión, no parecía haber mucho beneficio en tal cosa. Mientras Kuroa todavía estaba aturdido, la sonrisa del señor CB solo se hizo más brillante. Bajo su mirada asustada, ella levantó un índice de dedo y se golpeó suavemente el pecho. Por ejemplo, alguien como yo. Allá arriba, al otro lado del escenario. Symbol y Rudolf estaba hombro con Maruzensky, ambos sonriendo mientras observaban a las tres jóvenes jinetes que brillaban debajo. Ahora que lo pienso, ¿a dónde se escabulló CB esta vez? Desapareció en cuanto entramos. Maruzensky miró a su alrededor con curiosidad mientras ella hablaba. Ah, ella. Símbolos. Rudolf pensó por un momento antes de responder. Creo que fue a buscar a Kuroa. ¿Kuroa? Maruzensky parpadeó. Sí. En cuanto entró y vio dónde estaba, se dirigió directamente hacia allá. No lo vi en absoluto, murmuró Maruzensky con tristeza. Cuando entró, hizo un recorrido rápido por el lugar, pero había demasiada gente y la iluminación era tenue, por lo que realmente no había encontrado dónde estaba Kuroa a primera vista. Además, una leve sensación de inquietud comenzó a crecer en el pecho de Maruzensky. Al ver que Maruzensky la interrogaba, Symbol y Rudolf no le dio mucha importancia. Simplemente señaló con indiferencia hacia la posición de Kuroa, no muy lejos. Mira, Kuroa y CB están justo ahí, ¿no? Maruzensky giró la cabeza en esa dirección. En el momento en que vio las dos figuras allí, su expresión cambió e instantáneamente agarró la oreja de Symbol y Rudolf entre sus dedos. Vamos. Vamos hacia ellos. ¿Eh? Que vale, Symbol y Rudolf aún no estaba segura de lo que estaba sucediendo y se dejó arrastrar por el aturdimiento. Justo cuando se acercaron lo suficiente, oyeron la voz clara, agradable y parcialmente escandalosa del señor CB. ¿Alguna vez has pensado en acoger a yeguas retiradas? Por ejemplo, alguien como yo. Maruzensky. Símbolos. Rudolf. Después de decir su parte, el señor CB siguió sonriendo brillantemente a Kuroa, esperando su respuesta. Pero antes de que pudiera recuperarse de su sorpresa, una figura familiar de repente se interpuso entre los dos. Discúlpenos, Maruzensky se obligó a entrar y a alejar físicamente a CB de Kuroa, y se giró con una sonrisa ligeramente incómoda. Kuroa, necesitamos que nos prestes a CB un rato, ¿de acuerdo? Nos vamos ya. Sin darle nadie oportunidad de objetar, enganchó un brazo debajo del señor CB y comenzó a arrastrarla. CB se quedó mirando con los ojos muy abiertos, claramente sin entender lo que estaba sucediendo mientras se la llevaban arrastrando. Ah, ok. Kuroa observó este repentino giro de los acontecimientos, completamente perdido en cuanto a lo que estaban haciendo. Ven a tomar el té a la sala del consejo estudiantil algún día. Gritó Maruzensky por encima del hombro, empujando a CB cada vez más rápido. Oye, baja un poco el ritmo, cállate. Kuroa les hizo un gesto de despedida y se quedó allí pensando durante un rato, todavía completamente confundido. ¿Acogiendo a muchachas yeguas retiradas? ¿Y alguien como ella? ¿El señor CB estaba bromeando con él? Kuroa negó con la cabeza. Realmente no podía entender qué pasaba por la mente de esa legendaria yegua. Decidió no darle más vueltas. Volviéndose, volvió a centrar su atención en el centro del escenario. Sus propias chicas yegua todavía bailaban con todo su corazón allí arriba. Eso era a lo que debería prestar atención en ese momento. Maruzensky prácticamente arrastró al señor CB hasta un rincón desierto detrás del escenario. Symbol y Rudolf la siguió con una expresión ligeramente impotente en su rostro. Solo cuando llegaron allí, Maruzensky finalmente exhaló aliviado. Ella miró fijamente al absolutamente despreocupado señor CB, desconcertada. CB, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Por supuesto que sí. Estirándose perezosamente, CB no mostró en absoluto sensación de haber sido atrapado en el acto. Reclinada contra la pared, parecía tan libre y despreocupada como siempre. Acogiendo a muchachas yeguas retiradas. Por un momento, Maruzensky se quedó sin palabras. En ese momento parecía completamente diferente de su habitual apariencia tranquila y relajada. Casi agresiva.
CB, dijo Symbol Rudolph, frotándose las sienes mientras daba un paso al frente. ¿Hablabas en serio? Lo de las jinetes retiradas que cambian de equipo. No es poca cosa. No es ningún asunto pequeño lo que se dice a la ligera. No importa si había algún precedente. ¿Quién era, después de todo, el señor CB? La tercera legendaria yegua y ganadora de la triple corona de esta nación insular del lejano oriente. Un símbolo de una época. Incluso aunque se había relajado un poco, bueno, mucho, después de jubilarse, ese título tenía un peso aterrador. Su transferencia a otro equipo, ya sea para Chasing Light o para el equilibrio general de Central, no sería algo trivial. MMMCB movió un dedo. Digamos, mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Tanto Rudolph como Maruzensky parpadearon. ¿No crees que el equipo de Kuroasan definitivamente será divertido? La emoción brilló en los ojos de CB. Inari-wan, Fujimasa March, Obey Your Master, y con Sakura Chiyono también, además de Mejiron Ken de la nueva era, qué casa monstruosa. Correr con chicos así, presenciar de cerca el esplendor de una nueva era, solo pensarlo me emociona. Ella extendió las manos como si eso lo resolviera todo. Además, de todos modos solo estoy sentado y aburrido. Esta razón era tan CB que tanto Maruzensky como Symbol y Rudolph se quedaron sin palabras en el acto. Aburrido, así que me uniré al equipo de otra persona. ¿Qué clase de lógica se suponía que era esa? Ninguno de los dos tenía idea de qué decir. Al observar la mirada inusualmente nerviosa en el rostro de Maruzensky, algo que casi nunca mostraba, CB se enderezó de repente. Ella inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. Pero en realidad, Maru. ¿Qué es? Con las manos juntas delante de ella, Maruzensky parecía desconcertada. ¿No es tu reacción, un poco exagerada? Inclinándose más cerca, el señor CB bajó la voz. Solo estaba bromeando un poco con Kuroasan, y estás así de nervioso, alargando las últimas sílabas, sonrió con picardía. No me digas, ¿te gusta Kuroasan? El aire se quedó quieto al instante. Symbol y Rudolph miró sorprendido a CB. CB, tú, sin ninguna experiencia en citas, y aún así eres tan listo. ¡Increíble! Señor CB. ¿Por qué siento que alguien está hablando mal de mí? Frente a ella, Maruzensky no reaccionó como ella esperaba. Ni gestos de pánico con las manos ni negaciones frenéticas. En cambio, después de un par de segundos de silencio aturdido, de repente dejó escapar una pequeña risa. Parece que me han descubierto. Ella no lo refutó. Simplemente lo admitió abiertamente. Al fin y al cabo, ya lo había dejado todo claro con Symbol y Rudolph. Para Maruzensky, ya no había nada de vergonzoso en ello. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La cara del señor CB se congeló por un momento. Ella simplemente lo había lanzado como una suposición descabellada. ¿Quién iba a pensar que Maruzensky lo admitiría tan directamente? Espera, ¿en serio? ¿Enamorarse de un entrenador más joven, eso estaba siquiera permitido? Al ver a CB convertido en piedra, Maruzensky le guiñó un ojo juguetonamente y sonrió con perfecta compostura. ¿No es completamente normal enamorarse de un entrenador tan excelente y guapo? Cuando lo pones así, supongo que lo es. Las mejillas de CB se sonrojaron. Se aclaró la garganta rápidamente para aliviar la incomodidad. Esta haré. Maruzensky la miró en silencio por un momento mientras algo se formaba claramente en su mente. Habían resuelto más o menos la situación de Chiyono-chan. El año estaba casi por terminar y el equipo no debería tener mucho más que hacer. En ese caso, realmente fue el momento perfecto. Una vez que ese pensamiento se apoderó de él, el superdeportivo residente de Central se movió con su habitual velocidad decisiva. Ustedes dos sigan viendo el programa, dijo con voz suave, retrocediendo unos pasos. Tengo un pequeño asunto que atender. Dejando esas palabras atrás, Maruzensky se dio la vuelta y se alejó de la esquina. Symbol y Rudolph y CB solo podían mirarse confundidos. Eso significa que va para allá, ¿verdad? CB se frotó la barbilla, mirando con fingida seriedad la espalda de Maruzensky que se alejaba. Símbolos Rudolph asintió, sonriendo. Lo más probable es que la asustaras con ese ataque furtivo, por lo que decidió intentarlo. ¿Cómo iba a saber que a Maruzensky le gustaba Kuroasan? Nunca me dicen nada. Symbol y Rudolph se cruzó de brazos y la miró de reojo. Ni siquiera vas a clase y apenas pisas la oficina del consejo estudiantil una vez al mes. ¿Cómo se suponía que íbamos a decírtelo? La clase es aburrida, se quejó CB. No me sirve de nada.
Ante esto, Rudolf no pudo evitar suspirar con impotencia. Pero tenía que admitirlo. CB tenía razón. Para chicas legendarias como ellas, el dinero que habían ganado en apenas unos años de carreras ya era suficiente para sustentar varias vidas. A CB tampoco le gustaba trabajar con la asociación URA. Incluso tener su nombre en una lista la hacía sentir atada. Ir a la escuela o no, en realidad ya no hacía mucha diferencia. Ella ya había llegado a la cúspide absoluta de su vida. No había ningún lugar más alto para escalar, y tal vez ningún lugar al que pudiera escalar más. Si no podía llegar más alto, al menos podría ampliar sus horizontes. Esa era la única manera de no desperdiciar ese viaje por el mundo humano. Por cierto, sobre lo que dijiste antes, sobre querer transferirte a Chasing Light. ¿Hablabas en serio?, preguntó sin bolir Rudolf. Claro, respondió CB sin dudarlo. ¿Cuándo he mentido yo? No tomes decisiones por tu cuenta todavía. Déjame pensarlo bien. Sí, mi querido Kaichou-sama. Allende. Kuroa estaba observando la actuación en el escenario con total concentración cuando de repente sintió que alguien se paraba a su lado. Giró la cabeza y encontró a Maruzensky, el mismo que acababa de arrastrar a CB, nuevamente a su lado. ¿Maruzensky? Un poco sorprendido de verla regresar tan pronto, Kuroa preguntó. ¿Terminaste lo que tenías que hacer? Todo listo. Maruzensky sonrió suavemente. No mencionó nada de lo que acababa de ocurrir. En lugar de eso, ella simplemente se giró para mirar hacia el otro lado del escenario tan naturalmente como lo hacía él. Están bailando maravillosamente. Tan llenos de energía. Ella suspiró silenciosamente. Lo son, coincidió Kuroa con una sonrisa. Son mi orgullo. Los dos se observaron uno al lado del otro durante un rato. Maruzensky finalmente respiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión. Ella giró la cabeza para mirar su perfil y dijo suavemente. Kuroa, ya casi es Navidad. Ah, cierto. Kuroa parpadeó, necesitando un segundo para alcanzarlo. El tiempo vuela. Una vez que termina Arima Kinen, el año prácticamente termina. Por fin, Kuroa sintió que algo andaba mal. Notó la sonrisa en los ojos de Maruzensky, y cuando la relacionó con lo que acababa de suceder antes, un pensamiento lento finalmente hizo clic en su cerebro. Entonces, ¿de eso se trata? Miró a la gentil y legendaria muchacha que caminaba frente a él. Ella estaba sonriendo, pero las puntas de sus orejas parecían un poco rojas. En aquellos ojos fijos en él, había un extraño atisbo de nerviosismo. Y de repente le pareció un poco divertida su propia lentitud de hacía un momento. Kuroa? Preguntó Maruzensky en voz baja. Ah, no es nada. Kuroa puso cara de estar pensando. A ver, la verdad es que hay muchos lugares que quiero visitar antes de Navidad. Pero ir sola no tiene mucha gracia. La One-san de cabello castaño inclinó la cabeza, sonriendo mientras esperaba que terminara. Al ver eso, Kuroa dejó de dudar. Ella ya había dado un paso tan valiente hacia adelante, si todavía no podía dar ningún tipo de respuesta, bien podría dejar que sus chicas yeguas lo pisotearan hasta tirarlo al suelo. Maruzensky, salgamos y divirtámonos un poco en un par de días. ¿Eso sería una cita? Esa es una cita, respondió Kuroa con firmeza. Sus miradas se cruzaron y ambos estallaron en una risa alegre. Cuando finalmente se liberó el peso de su corazón, la sonrisa de Maruzensky se hizo aún más brillante. Se deslizó un poco más cerca del lado de Kuroa, presionando ligeramente contra su brazo mientras preguntaba. Entonces, ¿cuándo son exactamente un par de días? Necesito prepararme, ¿sabes? Bueno, eso realmente podría depender, Kuroa señaló hacia las tres chicas caballo que brillaban intensamente en el escenario y suspiró con impotencia. Sobre cuándo deciden dejarme ir. Realmente no lo tienes fácil, ¿verdad? Ante esto, Maruzensky le dirigió una mirada extraña y luego, casi por reflejo, bajó la mirada hacia su mitad inferior. Quizás, dijo Kuroa. Sinceramente, no estaba seguro de si lo tenía fácil o no. Dentro del salón de actos del hipódromo de Nakayama. En medio de oleadas de ovaciones acaloradas y estruendosas, la etapa de los ganadores del Arima Kinen de este año finalmente llegó a su fin. Esto también marcó la verdadera conclusión de la serie resplandeciente de este año. Muy pronto llegaría un nuevo año. Y con él, un nuevo viaje en el que surgiría una nueva generación. Por la noche, un coche espacioso avanzaba a paso constante por el camino de vuelta a casa. Kuroa tenía sus manos en el volante.
En los asientos detrás de él, 6 grandes y una pequeña, para un total de 7 chicas caballo, llenaban completamente el auto. Afortunadamente, cuando compró el coche, ya había previsto que algún día tendría un equipo grande y eligió este modelo en particular. De lo contrario, un solo coche no habría sido suficiente para transportar a todos a la vez. Jejeje, Ken se ha vuelto muy grande. En el asiento trasero, Tokai Teiyo estaba sentado con bastante naturalidad en el regazo de Mejiro Ken. En ese momento, su pequeña cabeza apenas llegaba a la barbilla de Ken. Solíamos tener exactamente la misma altura, ¿sabes? Se quejó el pequeño Teiyo con cierta insatisfacción. Los brazos de Ken rodearon desde atrás, descansando en el pálido cuello de Tokai Teiyo mientras ella sonreía suavemente. Pronto crecerás igual que yo, Teiyo. HMPH, por supuesto. Teiyo infló su pequeño pecho con orgullo. Puedo sentirlo. Muy pronto seré muy, muy grande. Hizo una pausa por un momento, luego deliberadamente presionó su espalda con más fuerza, frotando contra el ya impresionante pecho de Ken. Después de dudar un poco, añadió, definitivamente seré incluso más grande que tú, Ken. La sonrisa de Ken se congeló. En un murmullo bajo junto al oído de Teiyo, dijo. Tengo la sensación de que no estamos hablando de lo mismo, Teiyo. Ja, de ninguna manera, claro que no. Tokai Teiyo se rascó la cabeza con sentimiento de culpa. Su pequeña escena entre 2 personas había calentado el ambiente en todo el automóvil. Las otras chicas que estaban atrás también comenzaron a charlar en voz baja y animada, contando con entusiasmo cómo se habían sentido durante la carrera. En medio de esa risa, en el asiento del pasajero al lado de Kuroa, Inari de entre todas las personas, estaba inusualmente callado. Ella no participó en la conversación en la parte de atrás. Ella simplemente inclinó su cabeza hacia la ventana, mirando en silencio las deslumbrantes luces de la ciudad que pasaban afuera, perdida en pensamientos que nadie más podía oír. Al ver esto, Kuroa rió suavemente y soltó el volante con una mano para alborotar su cabello. ¿Qué pasa, pequeña Inari? Preguntó con dulzura. Ganaste la carrera. ¿Estás de mal humor o algo así? Ah. No, estoy bien. Inari-wan se sobresaltó como si hubiera despertado de un sueño y volvió en sí. Sus lindas orejas de caballo se movieron y ella torció sus labios en una sonrisa. ¿Cómo podría estar de mal humor después de ganar? No soy tan delicado. Ella dio un pequeño bufido, pero esa bravuconería se desvaneció rápidamente. Ella se volvió hacia la ventana y dijo en voz baja. Solo estoy pensando en otra cosa. Los dedos de Kuroa se apretaron ligeramente alrededor del volante, luego preguntó en voz baja. ¿Lo mismo que Chiyono? La atmósfera dentro del coche cambió instantáneamente. El parloteo en la parte de atrás se cortó como si lo hubieran cortado con un cuchillo. Todas las muchachas que montaban guardaron silencio y todas las miradas se dirigieron hacia la pequeña figura en el asiento del pasajero. El rostro de Sakura Chiyono mostró una mirada de comprensión. La expresión de obedece a tu maestro, en contraste, se atenuó notablemente. Bajo la mirada silenciosa de todos, Inari permaneció en silencio durante un largo momento. Luego giró lentamente la cabeza para mirar a Kuroa. En esos ojos suyos, normalmente tan atrevidos y descarados, había ahora un rastro de impotencia y aceptación. Entrenador, realmente eres muy agudo, ella soltó una risita irónica. Yo mismo recién comencé a sentirlo. A través del espejo retrovisor, Kuroa miró a Obei y Your Master, que tenía la cabeza ligeramente inclinada. ¿Y tú, Obei? Sí. Obedece a tu maestro, respondió con un sonido apagado, su voz incluso más baja de lo habitual. Es realmente molesto, siento como si el poder de mi cuerpo se estuviera escapando poco a poco. Con esto, el aire en el coche se volvió pesado. Así es. Inari se sacudió esa pizca de impotencia y enderezó su espalda nuevamente, dejando escapar un fuerte bufido. Al igual que Chiyono, puedo sentirlo, estoy prácticamente al final del camino. Pero ya no importa. Esta vez se giró completamente. Incluso en la noche, sus ojos azul verdosos seguían siendo agudos y brillaban con luz. Entrenador, no tengo ganas de alargar esto. ¿Eh? Las chicas que estaban atrás se estremecieron sorprendidas ante eso. Con un orgulloso empuje de su pecho, Inari declaró a todo pulmón. Hoy Arima Kinen gana en la cima más alta. Es mi carrera de retiro, por Inari-wan. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. La contundente declaración explotó como una bomba en el coche que momentos antes había estado lleno de risas. Espera. Inari-senpai. Ya te jubilas.
La voz de Mkeen se elevó de tono por la sorpresa. Por supuesto. Con las manos en las caderas, Inari Uno dijo. Hacer una reverencia magnífica en el momento culminante, ese es el único final que encaja con la estética de Inari-sama. ¿Verdad? Dejar que se alargue se vería fatal. Entonces, ¿qué pasa con Obei? Preguntó Sakura Chiyono. Yo. Obedece a tu maestro, dejó escapar una suave risa. No tengo tanta energía como Inari, con eso de retirarme en lo más alto, me canso solo de pensarlo. En cuanto a mí, entrecerró los ojos, pensándolo a su propio ritmo, perezoso. Solo correré una carrera más. ¿Una carrera más? Preguntó Tokai Teiyo con curiosidad. Obedece a tu maestro, asintió, exponiendo lentamente su plan. En la primavera del año que viene. Elegiré un G2 con un nombre bonito, lo recorreré a trote para calentar y luego me retiraré. ¿Un G2 con un nombre que suena bien? Fujimasa March no pudo evitar protestar. Eso es demasiado casual. Al menos elige un G1, los G1 son agotadores, dijo Obei Your Master con una sonrisa perezosa y los ojos medio cerrados. No tengo ganas, Al escuchar un plan de jubilación más decisivo que el anterior, Kuroa no pudo evitar dejar escapar un suspiro de impotencia. Luego, de alguna manera, sonrió. Eso es realmente típico de ustedes dos. Uno quería despedirse de la forma más deslumbrante posible, en lo más alto. La otra pretendía vivir según sus caprichos hasta el último segundo. En este momento, Kuroa podía verlo claramente. Un tenue vapor negro, que simbolizaba el final de una historia, emanaba silenciosamente de Inari-wan, obedece a tu maestro, y de Sakura Chiyono sentada cerca de ellos. Pero en el asiento trasero, de Mejieron Ken y Tokai Teiyo, no había nada más que un halo cada vez más brillante de luz de 7 colores. Dentro del pequeño y estrecho coche, los dos resplandores diferentes se entrelazaban sin mezclarse, cada uno dibujando su propia línea clara. Al mirar esta escena, Kuroa no pudo evitar suspirar interiormente. Así que esto es, el paso de una era. Con las manos firmes en el volante y la mirada fija en el camino que se extendía frente a él, dijo en voz baja. Sí, debes estar cansado. Lo entiendo. El coche continuó avanzando suavemente hacia la noche, llevando consigo el final de una época. Y la luz del amanecer de otro. Al día siguiente. A última hora de la mañana. Kuroa finalmente se incorporó de la cama desordenada, con una mano presionada sobre su cabeza ligeramente palpitante. Mirando a su alrededor, vio varios brazos hermosos y delgados que sobresalían casualmente de debajo de la colcha. Sintiendo el suave y tierno tacto que aún persistía en su cuerpo, no pudo evitar tomar su teléfono de la mesa de noche para echar un vistazo. Ya son las 3:30 de la tarde, mientras miraba la hora en la pantalla, Kuroa no pudo evitar recordar el espectáculo de la noche anterior. Después de despedir a Mkeen y Tokai Teiyo, sus sobreexcitadas chicas caballo lo habían arrastrado directamente a la habitación y lo habían obligado a realizar una emocionante hazaña de 5 contra 1. Cuando el cielo estaba a punto de iluminarse, sus 5 chicas todavía estaban llenas de energía, completamente incansables. Esa batalla continuó hasta que amaneció por completo antes de que finalmente cayeran en el sueño. Esto fue lo más cerca que estuvo de la derrota en toda su vida. Creo que realmente no puedo dejar de tomar la medicina todavía. Kuroa negó con la cabeza, sacando con cuidado su cuerpo de entre aquellos trozos de jade cálido y fragante, haciendo todo lo posible por no despertarlos. Llevando su ropa, caminó de puntillas hasta el baño para lavarse, luego se puso una ropa fresca y liviana antes de salir silenciosamente por la puerta. Aunque anoche en el coche, Inari-wan y Obei Your Master habían hablado sobre el retiro con un tono casi casual e indiferente, una vez que el asunto cayó sobre los hombros de Kuroa, los procedimientos que necesitaba manejar fueron todo menos simples. Especialmente Inari-wan. Acababa de completar una carrera invicta y conseguir la victoria en Arima Kinen. Al anunciar su retiro en un momento como este, el papeleo que la academia y la asociación Ura le exigirían probablemente se acumularía en una pequeña montaña. Cuando Kuroa llegó a la oficina de asuntos académicos, el edificio estaba en medio de su habitual bullicio. Muchos miembros del personal, profesores e incluso otros entrenadores iban y venían a toda prisa, entregando documentos. De vez en cuando, también veía a unas lindas yeguas ayudando con las tareas administrativas. Sin embargo, en el momento en que Kuroa entró, el ruidoso zumbido en el edificio se silenció notablemente en un grado. Entrenador Kuroa, buenas tardes. ¡Felicidades! El Arima Kinen de ayer estuvo increíble.
Felicitaciones por la victoria, Inari-wan fue demasiado fuerte. Algunos miembros del personal y entrenadores que lo conocían mejor tomaron la iniciativa de saludarlo y felicitarlo. Kuroa sonrió y les respondió uno por uno. Inmediatamente después, se dirigió directamente al mismo miembro del personal que había manejado los trámites de jubilación provisional de Inari-wan la última vez. Hola, perdón por molestarte. Kuroa habló con calma. Para el equipo de Chasing Light, necesitaré los documentos de solicitud de jubilación de Inari-wan y Obey Your Master. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, las conversaciones de la oficina, que acababan de volver a la normalidad, volvieron a quedar en silencio por un instante. La mirada de todos, intencionalmente o no, se centró en esa dirección. ¿Eh? Ese miembro del personal se congeló por un momento. Antes de que pudiera responder, una entrenadora de mediana edad con aspecto competente y un atuendo elegante se acercó rápidamente desde un costado. Una mirada inquisitiva se dibujó en su rostro mientras preguntaba cuidadosamente. «Entrenador Kuroa, ¿quieres decir que Inari-wan y Obey Your Master se van a retirar?» Kuroa la miró de reojo y respondió rotundamente. «Probablemente será en algún momento a partir de ahora». De todas formas, no había forma de ocultar algo así. La noticia se difundiría rápidamente. Kuroa no se molestó en mantenerlo en secreto. Al oír eso, un brillo de alegría indisimulable cruzó por los ojos de la mujer. Ella insistió rápidamente. Entonces, ¿qué pasa con Fujimasa March y Mejiro Ardan? Ellos también. Eso no tiene nada que ver contigo. Kuroa retiró la mirada y su tono se volvió varios grados más frío en un instante. La mujer de mediana edad que estaba frente a él se quedó congelada. Parecía que finalmente se dio cuenta de lo fuera de lugar y presuntuosa que estaba siendo. Su rostro se sonrojó. Tras una severa disculpa, se retiró rápidamente. Con el rabillo del ojo, Kuroa miró a su alrededor a aquellas personas que fingían estar ocupadas pero claramente estaban aguzando el oído para escuchar a escondidas, y suspiró por dentro de una manera que era casi imperceptible. Entonces, toda la central realmente estaba esperando que la fuerza de Chasing Light disminuyera, ¿eh? Ya hacía mucho que sabía esto en teoría, pero que alguien le expusiera ese deseo de bajo nivel con tanto entusiasmo frente a él como hoy, era solo la segunda vez que lo veía. ¿Entrenador Kuroa? Lo siento. Kuroa volvió su atención al miembro del personal frente a él. Son dos personas. Inari-uno y obedezca a su maestro. Por favor, prepare ambos documentos. Está bien, asintió el empleado. Te los preparo enseguida. Ella no investigó más y simplemente comenzó a trabajar hábilmente en la computadora. Kuroa simplemente se quedó allí parado, esperando tranquilamente. Podía sentir que la atmósfera de toda la oficina principal se estaba volviendo extraña. Muy pronto, el empleado terminó de procesar todo, imprimió varias hojas y se las entregó a Kuroa. Entrenador Kuroa, estos son los requisitos de la documentación de retiro para las dos corredoras de su equipo. Sin embargo, la situación de Inari-wan es un poco especial, por lo que podría haber un período de espera. Entiendo. Kuroa asintió con conocimiento, tomó el archivo y se giró para irse. Podía sentir las miradas detrás de él pegadas a su espalda como algo tangible. Solo cuando empujó la puerta de la oficina y la pesada puerta se cerró lentamente detrás de él, sintió como si una enorme piedra hubiera caído en un lago en calma. El rugido de voces reprimido durante mucho tiempo explotó de repente detrás de él. ¡Guau! No lo escuchen mal, ¿verdad? Inari-uno se retira de verdad. Una campeona invicta de Arima, y se retira así como así. Pero si piensas en el momento, este es su cuarto año compitiendo. Ya es hora de retirarse. Pero si así es, entonces tal vez, si retiramos a 3 de una vez, ¿no quedará entonces en Chasing Light solo que en el año que viene? No, todavía tienen a Mejiro Ardan y a Fujimasa March, recuerdo que también tienen Toka y Terio, ¿verdad? Todavía no ha florecido del todo. No hay que preocuparse por una pequeña yegua del año clásico. Entonces todavía tendrán 2 chicas de último año y una de último año. Eso no es para tomarlo a la ligera. Al oír el repentino parloteo detrás de él, la boca de Kuroa no pudo evitar temblar. No se esforzaron por mejorar. En cambio, se pasaron el día rezando para que los demás empeoraran. En cuanto a los entrenadores de Central, los únicos por los que Kuroa tenía verdadero respeto eran el grupo de entrenadores de campaña en el extranjero encabezados por Hireto y los entrenadores más prácticos liderados por Jinjirou.
Los primeros, aunque era difícil juzgar su verdadera fuerza, al menos tuvieron el coraje de salir de su zona de confort y presenciar cuán vasto era realmente el mundo. Estos últimos se centraron en dominar sus habilidades profesionales y conocimientos especializados, sin desperdiciar su energía en intrigas inútiles y chismes ociosos. En cuanto a todos esos otros pequeños peces, ya sea su conocimiento, su visión, su amplitud de mente o incluso su forma de pensar, Kuroa no tenía nada positivo que decir. Maldita sea. ¿Cómo se supone que vas a construir algún tipo de carrera cuando estás rodeado de bichos como estos? Lo que sea. No pasaría mucho tiempo hasta que su mirada ya no estuviera fijada en ese pequeño lugar llamado Central. Al salir de la oficina de asuntos académicos, Kuroa caminó por el sendero arbolado de la Academia Central Trazen. Era por la tarde, la hora habitual de entrenamiento para la activa Uma Musume. En cada campo de entrenamiento público por el que pasaba, había muchas chicas jinetes corriendo con fuerza y sudando copiosamente. La mayoría de las chicas que se dedican a los caballos no contaban con un respaldo impulsado por el dinero como la familia Mejiro detrás de Kuroa. Sus entrenadores no estaban dispuestos, o, más precisamente, simplemente no podían permitirse reservar plazas en las instalaciones de entrenamiento profesional. Por lo tanto, solo pudimos realizar entrenamientos en las pistas públicas de la academia. Antes de tener el apoyo de la familia Mejiro, Kuroa apenas había logrado mantener las cosas a flote gracias al dinero del premio de la Triple Corona del Sur de Kanto. En aquella época, en comparación con Central, los circuitos locales contaban con chicas jinetes de fuerza muy variable, pero ciertamente no eran tacañas con los premios monetarios. Fujin, mantén la forma. Justo cuando Kuroa pasó por uno de los campos de entrenamiento, un nombre a continuación llamó su atención. En la pista, un entrenador sostenía un cronómetro y le gritaba instrucciones a una muchacha que estaba corriendo vueltas. Sí, entrenador. La muchacha del caballo tenía cabello castaño y ojos verdes. Llevaba una distintiva visera solar en la cabeza y una orejera verde sobre la oreja derecha. Sus mejillas juveniles estaban salpicadas de algunas pecas y su rostro estaba iluminado por una sonrisa brillante y segura. ¿Quién es ella? Kuroa se detuvo con cierto interés. La luz parpadeó en sus ojos mientras el poder de la percepción del cuerpo y la respiración aumentaba en sus pupilas. En un instante, la muchacha caballo llamada Fujin, que había estado contando sus pasos, pareció entrar directamente en su campo de visión. Su forma de correr es bastante dura. Kuroa se quedó pensando. Era evidente que había recibido un entrenamiento bastante profesional, pero su forma aún presentaba deficiencias. Su potencia era dispersa y su sentido del ritmo, en general, era deficiente. Su fuerza central es inestable, por lo que la parte superior de su cuerpo se equilibra innecesariamente al correr. Sus patas traseras dependen demasiado de los músculos de los muslos, y la fuerza de sus pantorrillas aún no se transmite completamente al suelo. Una sola mirada fue suficiente para que Kuroa detectara múltiples defectos. Ahora que lo pienso, desde que entrenó a Toka y Teiyo Imke en el año pasado, apenas le había dado correcciones detalladas a ningún otro jinete. Había pasado mucho tiempo. Pensándolo ahora, la verdad es que me sentí renovado. Al observar a la apasionada corredora en la pista, Kuroa adivinó más o menos quién era. Ines Fujin. Entre todas las nuevas chicas yegua que realmente habían pasado por el True Blooming este año, ella era la novata mejor valorada de la nueva generación, aparte de Mken. A la par de ella había otra muchacha caballo llamada Taisei Blanca. Ambos fueron aclamados como las estrellas en ascenso con más probabilidades de desafiar a Mken por la triple corona clásica. Si esta fuera la cronología original, así es como deberían haber sucedido las cosas. En la historia original, Uite Taisei, Ines Fujin y Mejiro Mken se llevaron respectivamente el Satsuki Sho, el derby japonés y el Kikuka Sho, dividiéndose la triple corona entre ellos. Aunque en las dos primeras etapas, el Mken original había debutado demasiado tarde y ni siquiera había participado. Pero, ¿pelear con Mken por la triple corona clásica, eh? Al recordar esas afirmaciones, Kuroa no pudo evitar sonreír levemente. Miró a la jinete que tenía delante, que había sido campeona del derby en esa línea mundial original. En ese momento, sus estadísticas físicas rondaban los 400. Cuando llegara el derby japonés, podría alcanzar el nivel que Sakura Chiyono o había demostrado cuando forzó la apertura de su dominio con una voluntad pura e indomable, sin un florecimiento verdadero o excesivo.
Su estimación la situaba en torno a 600 en estadísticas físicas, e incluso si se arriesgaba a un florecimiento verdadero o excesivo y explotaba con una actuación milagrosa, 700 probablemente sería su límite superior. Pero McKean ya tenía unas estadísticas generales en el rango de los 800. Cuando llegara la triple corona clásica, sus números se acercarían al pico de Sakura Chiyono o la mayoría de las chicas jinetes más activas de Central probablemente no podrían igualar las estadísticas de McKean en ese momento. Con ese nivel de dominio numérico, incluso si Uite Taisei e Inés Fujin experimentaron un florecimiento verdadero o excesivo y de alguna manera lograron un crecimiento increíble, incluso si lograron abrir un dominio de segunda etapa a mitad de carrera, aún así, serían aplastados por series simples, honestas y sin brillo de 5 movimientos de nivel A, y en el reciente Asayai Futurity Stakes, ya habían visto esto una vez. McKean había tratado a un G1 Asayai como si fuera un obstáculo, ganando por un margen aterrador. Inés Fujin había sido subcampeona ese día. La chica se había vuelto loca en la parte delantera, marcando el ritmo como una estampida de un solo caballo, pero McKean había borrado fácilmente esa brecha en el tramo final. McKean prácticamente ni siquiera tuvo que sudar para conseguir la victoria en el G1. Aún así, mientras observaba a la linda chica en la pista, perseverando constantemente y trabajando para mejorar, Kuroa no sintió desdén en absoluto. Para las chicas que practicaban deportes como esta, sin importar si su final era victoria o derrota, él siempre sentía un profundo respeto. Kuroa echó un vistazo a su teléfono. Eran apenas pasadas las 4 de la tarde. La pelea de 5 contra 1 de anoche duró hasta el amanecer. Sus 5 chicas en casa probablemente estaban durmiendo como muertas en este momento. Si regresara, probablemente se encontraría frente a una sala llena de bellas durmientes, sin nada que hacer. Bien. Al guardar su teléfono, Kuroa se sintió inusualmente libre. Se giró y caminó hacia las gradas junto al campo de entrenamiento, encontrando un lugar tranquilo en la esquina para sentarse. Como no tenía nada más que hacer, podría también ser útil inspeccionar un poco el nivel de la nueva generación. Observó a Inés Fujin con genuino interés. Su entrenamiento aún continuaba. Fujin. Una serie más. Mantén el ritmo. Sí, entrenador. Con una respuesta brillante y enérgica, la niña corrió de nuevo a la pista. Su estilo al frente fue tan feroz como siempre, su comienzo explosivo, con un aura que amenazaba con barrer todo. Pero a los ojos de Kuroa, fortalecido por la percepción del cuerpo y la respiración, nada podía ocultarse. 3 segundos después de la pausa, su centro de gravedad ya está cambiando, para corregirlo a la fuerza, sus músculos centrales se están activando de forma incorrecta. Kuroa anotó cada punto en silencio. Su forma de correr estaba llena de defectos, pero su fuerza de voluntad era francamente aterradora. Incluso cuando su cuerpo ya gritaba de fatiga, su velocidad no disminuyó en lo más mínimo, sosteniéndose enteramente por esa tenacidad inquebrantable. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que el entrenador de Inés Fujin finalmente presionara el cronómetro. Muy bien. Fujin, con eso terminamos el entrenamiento de hoy. Buen trabajo. Jajaja, gracias, entrenador. La muchacha se inclinó por la cintura, jadeando pesadamente y con la garganta seca. Está bien, lo hiciste muy bien. Estás mejorando rápido. Aún queda bastante tiempo para la triple corona clásica del año que viene. Tienes mucho margen de mejora. El entrenador de Inés Fujin se mostró muy satisfecho con su actuación. A este ritmo, incluso podrías desafiar a ese McKean de Chasing Light. De en serio. Ja, 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 secándose el sudor, Inés Fujin dejó escapar un par de risas incómodas y su expresión se atenuó ligeramente. ¿Listo? ¿Tan rápido? Kuroa miró al cielo. El sol aún estaba alto. Aún no estaba cerca del oeste. Sacudiendo la cabeza, se levantó, dispuesto a partir. Sin embargo, lo que Inés Fujin hizo a continuación le hizo levantar una ceja. En lugar de hacer estiramientos en el lugar como las demás yeguas, o quedarse a repasar la sesión con su entrenador, ella hizo una cortés reverencia en agradecimiento, luego agarró su pequeño bolso y corrió hacia los vestuarios. Su postura ansiosa parecía indicar que tenía algún tipo de emergencia masiva. Unos minutos más tarde. Justo cuando Kuroa bajaba de las gradas y estaba a punto de abandonar la pista, la figura de Inés Fujin apareció por la puerta lateral del vestuario. Ella ya se había cambiado su ropa de entrenamiento empapada en sudor y se había puesto el uniforme de la academia, pero su expresión seguía siendo la misma urgencia absolutamente frenética. Ella corría a toda velocidad mientras tecleaba rápidamente en su teléfono, murmurando en voz baja.
Bien, todavía puedo lograrlo. Ella corría tan rápido que no miraba en absoluto hacia dónde iba. En la esquina junto a la salida del campo de entrenamiento, chocó de frente con Kuroa, que caminaba a paso lento. Se escuchó un ruido sordo. Kia. Inés Fujin sintió como si se hubiera estrellado contra una pared sólida. La fuerza de reacción la tiró al suelo de espaldas y su teléfono salió volando de su mano. La pantalla se estrelló contra el suelo con un fuerte crujido. Una chica a caballo al borde de su año clásico, y ni siquiera pudo mover a una persona. Un gran signo de interrogación cruzó por su mente, pero inmediatamente se dio cuenta, ella había cometido un error. Lo siento mucho. Lo siento mucho, mucho. Ignorando el dolor, ignorando el teléfono, la niña se puso de pie y se inclinó en un ángulo de 90 grados, sin siquiera atreverse a levantar la cabeza. Está bien. Pero cuando corras, deberías tener cuidado por dónde vas si no quieres lastimarte. Una voz cálida vino desde arriba de ella. Ese sí, lo siento. Tendré más cuidado de ahora en adelante. Inés Fujin dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que se había topado con una persona amable. Ella levantó la cabeza con cautela y, en el momento en que vio el rostro frente a ella, sus ojos verdes se abrieron de par en par. Entrenador TT Kuroa. Había visto esa cara en la televisión más veces de las que podía contar. El entrenador principal de Chasing Light, el equipo más fuerte de Central. Después de someterse a True Blooming este año, incluso soñó un poco con unirse a Chasing Light en el futuro. Pero después de sopesar su propio talento, todavía no se había atrevido a correr el riesgo. Al verla mirarlo como si hubiera visto un fantasma, Kuroa asumió que le preocupaba que una chica a caballo chocando contra un humano fuera como un gran camión chocando contra un auto compacto, y se preguntó si tenía algún tipo de lesión interna. No pudo evitar darse una palmadita en el pecho y reírse. Tranquilo, soy mucho más fuerte de lo que crees. Gracias a la medicina del cuerpo fuerte, incluso un monstruo como Inariwan, con 1400 puntos en sus estadísticas, no podría mover su pelvis en lo más mínimo. Y ni hablar de una pequeña caballista como Inés Fujin, que ocupa alrededor del puesto 400 en todas las estadísticas. Una colisión como esa apenas pasó inadvertida. Después de calmar a la chica nerviosa por un momento, Kuroa se inclinó para recoger su teléfono. El teléfono era claramente viejo, y su pantalla ya se había roto por la caída reciente, pero permaneció obstinadamente encendida. En la pantalla había una interfaz de mapa, con una notificación de nuevo pedido parpadeante. Has recibido un nuevo pedido. Por favor, sal lo antes posible. ¿También estás entregando comida? Kuroa frunció el ceño. Conocía a la perfección el sistema de premios monetarios de Central para Uma Musume, especialmente para las carreras G1. Incluso un segundo puesto era una suma considerable para una novata. No importaba cómo lo miraras, ella no debería haber tenido que depender de hacer entregas. Y esto también fue durante las horas de entrenamiento. A su entrenador no le importó. Ese es mi trabajo a tiempo parcial. Al escuchar su pregunta, Inés Fujin se rascó la mejilla, sus mejillas se sonrojaron mientras tomaba el teléfono de nuevo. Sus ojos se nublaron de angustia mientras miraba las nuevas grietas en la pantalla. Veo. Después de un breve silencio, Kuroa asintió y luego se hizo a un lado. Ten cuidado ahí fuera. Y no mires el teléfono mientras corres. Sí, gracias, entrenador Kuroa. Encogiendo un poco el cuello, Inés Fujin murmuró un agradecimiento, abrazó su teléfono contra su pecho y se alejó trotando con pasos pequeños y apresurados. Al observar que la chica se alejaba, Kuroa dejó escapar un suspiro silencioso. Haz lo mejor que puedas, Inés Fujin. Espero que algún día puedas volver a convertirte en ese vendaval que barre Fuchu. Habían pasado 4 días desde el Arima Kinen. Tokio, Oitrazen Academy. Dentro de la oficina de los entrenadores. Un hombre de mediana edad, con un rostro cuadrado y serio, estaba sentado detrás de su escritorio, con el ceño fruncido mientras miraba fijamente una pila de datos impresos extendidos frente a él. Mirando la hoja, habló en un tono pesado. El nivel de poder de Blue Liberty sigue sin subir. Correr desde atrás se está volviendo cada vez más difícil para ella. Ya te lo dije, no deberías seguir intentando forzar un estilo de corredor rezagado. Se escuchó una voz femenina suave pero digna. Junto a él estaba una mujer hermosa y elegante que vestía un kimono sencillo y de buen gusto. Ella era una de las entrenadoras veteranas de la Academia Oitrazen y la ex entrenadora de Inariwan, Tatsuko Yuzuhara. El hombre de mediana edad era su hijo, Taro Yuzuhara.
Tatsuko extendió un dedo y tocó la columna de poder en la hoja de datos, hablando en voz baja. Esta niña tiene buena resistencia, pero le falta potencia explosiva. Ya que es así, ¿por qué no probar el perseguidor de ritmo? Corredor de espalda no es algo que cualquiera pueda lograr. Tienes razón. Taro pensó por un momento, luego asintió levemente, con una pizca de alivio reflejada en sus ojos. Tomó su bolígrafo y comenzó a garabatear en su cuaderno, repasando el plan de entrenamiento. Así debe ser, no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni a las chicas caballos que tenemos a nuestro cargo solo por el éxito de Inari-wan. Ella es apta para correr desde atrás. Eso no significa que todas las chicas de Oihors lo sean. La mirada de Tatsuko parpadeó. Ella observó a su hijo trabajando en su escritorio y dejó escapar un suspiro silencioso en su corazón. A estas alturas, ella estaba básicamente semi-retirada. Como mucho, venía cuando estaba libre para darle algunos consejos a Taro. Pero ella podía notarlo. No era solo su hijo. Todo el lado de Oi había caído en una especie de síndrome de Inari 1. Desde el año pasado, cuando las ligas de equitación femenina central y local se abrieron oficialmente entre sí, las chicas locales realmente ganaron la oportunidad de ascender a un escenario más grande. Pero lo que vino con eso fue el poder aplastante y abrumador del central cayendo sobre ellos desde arriba. Este año, aparte de producir un Inari-wan, Oi no había tenido ningún novato destacado que mostrara ni la más mínima señal de potencial de leyenda. Fue como si la existencia de Inari-wan hubiera agotado toda la suerte que esta tierra de Oi había estado ahorrando silenciosamente durante años, condensada en un milagro de 3 partes. Tatsuko caminó lentamente hacia la ventana y miró a las chicas del caballo Oi entrenando afuera. Sus pensamientos se remontaron a unos días atrás. Ese día, ella había sido simplemente otra espectadora sin rostro en las gradas del hipódromo de Nakayama. Y esa silueta pequeña y tan familiar había atravesado la línea de meta de Arima Kinen en esa carrera oscura y tormentosa. Carrera invicta. Campeón de Arima Kinen. Ni siquiera ella pudo evitar perder la compostura en ese momento y quedarse ronca. Al recordar esa escena, una cálida sonrisa se dibujó en el rostro de Tatsuko. También recordó el día en que personalmente le entregó ese mocoso rebelde a Kuroa. Pensándolo bien, un milagro que se cruza con otro milagro es un milagro en sí mismo, ¿no es así? En Oi realmente hemos terminado sintiéndonos orgullosos de esa chica. Pero tan pronto como ese pensamiento surgió, Tatsuko apretó un poco las muelas y gruñó en silencio en su corazón. Algo anda mal aquí. Ya habían pasado 4 días desde que ganó el título. ¿A qué distancia estaba Central de Oi? Y ese mocoso ni siquiera había hecho una sola llamada telefónica, y mucho menos había vuelto a verla solo una vez. Así que sus alas están duras ahora, ¿eh? Espera a verla la próxima vez. La pondré en forma como debe ser. Zas. Justo cuando Tatsuko estaba furiosa por su propia irritación, una conmoción repentina surgió desde abajo. Oye, no es eso. Se ve muy similar, y también lleva el uniforme de Central Tracen. De ninguna manera, ¿verdad? Abajo muchas jinetes y entrenadores charlaban ruidosamente. Sintiendo algo, Tatsuko se inclinó hacia adelante y miró hacia abajo. Dentro de su campo de visión, una linda chica con 2 colas de caballo estaba parada allí con una mano en su cadera. Con solo ponerse de pie, parecía convertirse en el centro del mundo. En ese mismo momento, la chica pareció sentirla también, levantando la cabeza para encontrarse con la mirada de Tatsuko, con una sonrisa despreocupada tirando de la comisura de sus labios. Hola, hermana mayor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya volví. Inari uno dijo con una suave risa. Tatsuko se quedó en silencio por un momento y luego, de repente, giró sobre sus talones. El rápido ruido de pasos resonó en la escalera y su figura apareció rápidamente ante la vista de Inari-wan. Entonces, de repente, atrajo a la niña hacia un fuerte abrazo. Jajaja, no tienes que estar tan emocionado. Solo volví para ver cómo estaban todos. Sostenido en los brazos de Tatsuko por primera vez en mucho tiempo, Inari uno se retorció incómodamente, luego levantó una mano y le dio una palmadita en la espalda a Tatsuko. Pero justo después de eso, golpe. ¡Ay! La niña se agarró la cabeza con un grito exagerado. ¿Por qué me golpeaste, hermana mayor? Tatsuko la fulminó con la mirada. Y aún tienes el descaro de hablar. Olvídate de no volver en unos días. Ni siquiera llamaste. Cualquiera que no te supiera pensaría que has desaparecido. Por un segundo, Inari uno no tuvo idea de cómo responder.
Definitivamente no podía decir que había pasado los últimos días tan ocupada poniendo la casa patas arriba con su entrenador que se había olvidado por completo, ejem. En fin, Inari Uno se aclaró la garganta 2 veces y luego, de repente, levantó ambos brazos en alto. Un aura invisible y poderosa surgió a su alrededor mientras se reía a carcajadas y gritaba: Lady Inari, regresa en gloria. ¡Oh! Inari Uno. Inari Uno. ¡Qué genial! En Oi todos estallaron en víctores emocionados. Tatsuko se quedó a un lado, mirando ese rostro rebosante de espíritu desenfrenado, y finalmente no pudo detener la risa que brotaba de ella. Esta niña, es exactamente la misma que antes. Mientras tanto, mientras Inari Uno regresaba a Oi, Central Trazen Academy. En la villa de Kuroa. Durante estos 4 días, la vida de Kuroa todavía había sido aguas profundas y fuego ardiente. Efectivamente, Obey Your Master y los demás no tenían absolutamente ninguna intención de dejarlo ir fácilmente. Era como si estuvieran decididos a exprimirlo al máximo mientras aún había un rastro de la bendición de las 3 diosas en su cuerpo y su resistencia no había disminuido por completo. Solo después de 4 días completos finalmente volvieron a un horario de sueño normal. Hoy, Inari-wan se dirigió directamente al hipódromo de Oi para darle a Tatsuko la buena noticia en persona. Es cierto que esperar 4 días para informar una buena noticia cuando estás en la misma ciudad era un poco abstracto. Pero aún así era mejor que no volver en absoluto. En cuanto a obedece a tu maestro, había reservado su vuelo para unos días más tarde y acababa de salir a comprar regalos. El año pasado, pasó la Navidad y el Año Nuevo con Kuroa en la Academia Central. Este año, ahora que había cumplido el sueño que había traído consigo, sería un desperdicio no regresar a casa con gloria. La corona de victorias consecutivas en el G1 Internacional fue más que suficiente para enorgullecer a sus padres. Así que la Navidad de este año, después de hablarlo con Kuroa, decidieron ir a pasarla con sus padres. De esa manera, podría presumir adecuadamente frente a ellos y también hablarles sobre ella y Kuroa, matando 2 pájaros de un tiro. A diferencia de Inari-wan y Obey Your Master, que regresaban a casa en gloria, Fujimasa March y Mejiro Ardan habían regresado a su rutina de entrenamiento habitual. Ambos acababan de terminar su último año y estaban en su máximo esplendor. En ese momento, dominaban con creces los hipódromos de Central. Mientras no ocurriera ningún accidente, eran más que capaces de seguir causando estragos durante al menos otro año. Naturalmente, no había margen para relajarse en el entrenamiento. En cuanto a Sakura Chiyono, Kuroa se apoyó contra la puerta de la cocina, bebiendo de un vaso de agua mientras observaba a las 2 hermosas chicas yeguas discutir frente a él. O más bien, era simplemente uno de ellos intimidando al otro. En el sofá, ¿así que te has atrevido, Chiyono-chan? ¿Planeas acaparar a tu entrenadora para ti sola durante todo un día? Maruzensky, vestida con un sencillo vestido blanco de una pieza, tenía a Sakura Chiyono envuelta en sus brazos, sus dedos clavándose juguetonamente en la sensación de la niña. ¿Qué pasa, si no voy personalmente, ya ni siquiera vas a responder mis mensajes? La muchacha de cabello color cereza en sus brazos se relajó un poco, gimiendo de queja. Pero Maruzensky-senpai, ¿qué quieres decir con cerdo? Para empezar, es mi entrenador. Al oír esto, las manos de Maruzensky se detuvieron. Hizo un gesto de mirar a Kuroa, luego presionó suavemente la pequeña cabeza de Sakura Chiyono en ese valle suave y nevado y se inclinó para susurrarle al oído. Muy pronto será más que solo tu entrenador, ¿sabes? Sakura Chiyono se quedó en blanco por un momento. ¿Algo más que mi entrenador? La muchacha parpadeó confundida, levantando ligeramente la cabeza de entre aquellos 2 imponentes montículos para mirar el rostro de Maruzensky. Maruzensky simplemente le dirigió un guiño juguetón. Muy bien, después de hoy, te presentaré adecuadamente, Chiyono-chan, sobre qué tipo de entrenador será. Maruzensky rió suavemente mientras aplastaba las mejillas de Sakura Chiyono. ¿Y qué se supone que significa eso de dame el día entero? La muchacha de cabello color cereza no lo entendió en absoluto. Ella simplemente asintió reflexivamente, luciendo adorablemente desorientada. Está bien. Si Maruzensky-senpai tiene asuntos con el entrenador hoy, ustedes 2 pueden hacerlo. Quizás fue la influencia de algunos de esos mayores menos virtuosos. Desde su jubilación, Sakura Chiyono comenzó a inclinarse bastante hacia simplemente vibrar. Las dobles coronas G1 del derby japonés y del Takarazuka Kinen fueron más que suficientes para garantizarle una vida sin preocupaciones. Sin mencionar la pila de victorias en carreras de grado G3 e incluso G2 que se suman a eso.
En estos días, en lugar de la emoción estresante de las carreras, parecía disfrutar mucho más de esta vida tranquila y relajada. Jejeje, como era de esperar, Chiyono-chan es realmente la más linda. Al ver su reacción, Maruzensky se rió de satisfacción, pellizcando las mejillas de la niña una vez más antes de finalmente dejarla ir. Con el rostro sonrojado, Sakura Chiyono se escabulló de ese abrazo majestuoso y se apresuró a alisar su ropa ligeramente arrugada. Mientras tanto, Maruzensky se puso de pie con una sonrisa, se alisó el vestido blanco puro y se deslizó hacia la puerta de la cocina con pasos ligeros y elegantes, deteniéndose frente a Kuroa. Sus ojos, claros como el agua, brillaron con una sonrisa mientras lo miraba de cerca. Luego, dobló ligeramente su esbelta cintura y se inclinó. «Yukun, vamos». Las mejillas de Maruzensky estaban teñidas de rosa. Su forma de dirigirse a él había pasado de entrenador Kuroa al principio, a simplemente Kuroa, y ahora había llegado a Yukun. Al escucharlo, incluso Kuroa se sorprendió por un segundo. Se aclaró la garganta 2 veces, sintiéndose un poco antinatural. Todos los demás lo llamaban por su nombre o usaban respetuosamente su posición. Incluso las chicas amantes de los caballos más cercanas a él, como Fujimasa March, básicamente siempre lo llamaban entrenador. Así que, en esta nación insular del lejano oriente, esta era la primera vez que escuchaba una forma de dirigirse a él tan íntima. Entonces vámonos. Kuroa asintió y luego caminó hacia Sakura Chiyono, inclinándose para alborotarle el cabello. Está bien, Chiyono, me voy con Maruzensky por un rato. Sakura Chiyono frotó su cabeza contra su palma y sonrió. Está bien. Entonces iré a pasar un rato con Ardan o con Oguri. No he salido de casa en 4 días. Ah, entonces te das cuenta de que no has salido en 4 días. Kuroa solo pudo sonreír con ironía. Después de recordarle suavemente algunas cosas más, abandonó el apartamento junto con Maruzensky. Fuera del edificio de apartamentos, el sol de invierno era cálido y suave. En el momento en que Maruzensky salió por la puerta, miró hacia la entrada del edificio y luego se giró hacia Kuroa. Un brillo travieso brilló en esos ojos azules mientras ella bromeaba. 4 días completos, Yukun. ¿Aún tienes fuerzas para hacerme compañía? Kuroa le puso los ojos en blanco. Podrías probarlo tú mismo. En realidad, ella observó la postura tranquila y firme de Kuroa y, al escuchar su respuesta, sus largos labios se curvaron en emoción. Ella cerró la distancia entre ellos, extendió con cuidado un dedo y le tocó el abdomen, luego le dio un pequeño apretón. Sintiendo el músculo sólido allí, murmuró. Realmente eres algo. Kuroa solo sintió un ligero cosquilleo en el estómago. Al ver a su hermana mayor amante de la velocidad a su lado, con esa mezcla de curiosidad y tímida vacilación, no pudo evitar encontrarlo un poco divertido. Después de aparentemente aprovechar la situación, el estado de ánimo de Maruzensky mejoró. Ella alegremente se envolvió alrededor de su brazo y preguntó. Entonces, ¿qué tenemos programado para hoy? Kuroa pensó por un momento en su pregunta, luego la miró y sonrió. ¿Qué tal si damos un paseo? ¿Un paseo? Maruzensky hizo una pausa y la luz en sus ojos se iluminó de repente. Kuroa añadió. En tu auto. En mi coche. El brillo en los ojos de la One-san de cabello castaño se hizo aún más intenso. En el segundo siguiente, agarró la mano de Kuroa y salió corriendo a paso rápido hacia el estacionamiento. Date prisa, Yukun. Mi coche es muy cómodo para viajar, lo sabes. Su voz clara resonó en el aire invernal, su rostro iluminado por una sonrisa brillante y exuberante. Pronto, broom. Con un rugido salvaje y agudo, un elegante auto deportivo rojo salió disparado del estacionamiento como una bestia despertando. Maruzensky estaba sentada en el asiento del conductor, con las manos alrededor del volante y todo su ser irradiando esa misma alegría de pez en el agua. Honestamente pensé que serías como todos los demás, demasiado asustado incluso para subirte a mi auto, dijo alegremente. Kuroa se sentó en el asiento del pasajero, observando a la impresionante mujer a su lado irradiar puro deleite, y se rió entre dientes. Si ni siquiera me atrevo a subirme a tu coche, ¿cómo voy a alcanzar al veloz superdeportivo rojo? Maruzensky parpadeó tiernamente ante eso, luego un segundo después se dio cuenta de lo que quería decir y dejó escapar una risa juguetona. Si quieres seguirle el ritmo a un superdeportivo, será mejor que te agarres fuerte, Yukun. Con eso, la One-san de pelo castaño y el demonio de la velocidad pisó el acelerador. Una poderosa oleada de aceleración los tocar mientras el auto avanzaba como un rayo rojo, integrándose suavemente al tráfico de Tokio.
El frío viento de la tarde de invierno entraba a través de la ventana entreabierta, agitando el largo cabello castaño de Maruzensky en una danza salvaje. Kuroa se sentó en el asiento del pasajero e instintivamente levantó una mano para sujetar su propio cabello. Parece que, realmente ha pasado mucho tiempo desde que salí a conducir así, observó cómo el paisaje exterior pasaba rápidamente. El cansancio acumulado durante los últimos 4 días de aguas profundas y fuego furioso pareció, en ese momento, ser disipado un poco por esta sensación pura y sin adulterar de velocidad. ¡Guau! Maruzensky dejó escapar un grito de alegría mientras giraba suavemente el volante, haciendo que el coche pasara perfectamente por un hueco en el tráfico. ¿Qué tal, qué tal? Mi manejo no se ha oxidado, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Al ver que el velocímetro ya se acercaba a 100, la expresión de Kuroa se torció ligeramente. Es impresionante, comentó con sinceridad. ¿Pero planeas poner a prueba el límite de velocidad en todas las calles de Tokio? Yukun, estás tan rígido. Maruzensky infló sus mejillas en un gesto fingido de desagrado. Un superdeportivo hay que conducirlo como tal, ¿sabes? Dicho esto, ella obedientemente redujo la velocidad. Con facilidad y práctica, se dirigió hacia una carretera de circunvalación de alta velocidad cercana. Kuroa, sentado a su lado, observaba en silencio ese perfil lateral salvaje y atractivo, murmurando internamente. Así que, nos estamos metiendo en la carretera. Veámoslo entonces. Este supuesto superdeportivo que asusta más a la gente que a las chicas que montan a caballo, ¿qué tan aterrador es realmente? En este momento, sus capacidades físicas superaban con creces las de cualquier amazona activa conocida. Él era, sin lugar a dudas, el ser humano más fuerte del mundo. Si no pudiera manejar esto, entonces Maruzensky podría calificarse legítimamente como otro tipo de el más fuerte del mundo. Muy pronto, el Deportivo Rojo salió disparado hacia la circunvalación de alta velocidad como una flecha disparada. La sonrisa en los labios de Maruzensky se volvió aún más desenfrenada cuando de repente pisó a fondo el acelerador. ¡Broom, quejito! El rugido ensordecedor del motor aumentó instantáneamente a una intensidad aterradora. Kuroa sintió una oleada de fuerza, varias veces más fuerte que antes, que lo empujó hacia atrás contra el asiento. El paisaje a ambos lados se desdibujó en rayos de luz. En el tablero, la aguja se disparó hacia arriba. 150, 180, en un abrir y cerrar de ojos, el coche superó brutalmente la marca de 200 y seguía subiendo más. Sin embargo, el miedo y la incomodidad que esperaba nunca llegaron. Kuroa solo se sintió, increíblemente emocionado. ¡Guau! No pudo evitar gritar. Maruzensky oyó su risa a través del viento impetuoso y miró hacia allí sorprendido. Era la primera vez que veía a alguien en el asiento del pasajero que no estuviera tenso o aterrorizado. Pero en cambio, como ella, tenía los ojos brillando con la misma emoción y alegría. Los dos solo compartieron una breve mirada en esa tormenta de velocidad. Y, sin embargo, una extraña e indescriptible sensación de conexión surgió entre ellos. Así es como es. Ahora finalmente entiendo por qué, cada vez que nos encontrábamos, ella siempre quería sacarme a correr por la calle, Maruzensky comprendió de repente. Jaja, guau. Al momento siguiente, ambos estallaron en una risa desenfrenada y alegre al mismo tiempo. Maruzensky ya no se guardó nada. Sus delgadas manos agarraron el volante mientras dejaba que este semental de acero rojo se dirigiera hacia el horizonte. Su risa encantada y catártica resonó por encima del circuito de alta velocidad durante mucho, mucho tiempo. Después de dar varias vueltas satisfactorias por la carretera de circunvalación, el superdeportivo rojo finalmente salió de la autopista. Pero en lugar de dirigirse al lugar de la cita originalmente planeado, tomó la salida más cercana. Y nos dirigimos directamente al estacionamiento de un hotel de aspecto bastante elegante. Chillido, el coche se detuvo. Maru-zen. Kuroa miró sorprendida hacia el hotel, que claramente era solo para parejas. Según el plan, todavía teníamos mucho trabajo por hacer hoy, habló mientras se giraba para mirar el asiento del conductor. Y de repente su lengua se congeló. Maruzensky respiraba con dificultad y su rostro estaba enrojecido con un tono rojo sospechosamente profundo. Ya sea por la emoción de alta velocidad de ahora, o algo completamente distinto, era difícil de decir. Hacer clic. Con un movimiento rápido, se desabrochó el cinturón de seguridad. No hay horario. Su voz era corta y un poco apresurada. Sería una pérdida de tiempo, todo eso lo podemos hacer juntos más tarde también. Mientras hablaba, Maruzensky giró la cabeza.
Esos ojos azules, a tan corta distancia, ardían lo suficientemente calientes como para derretirlo. Ahora mismo, ella se inclinó hacia él, acortando la distancia por iniciativa propia. Ya no tengo ganas de jugar a hacer clic. Otro sonido agudo. También había desabrochado el cinturón de seguridad de Kuroa. Antes de que pudiera reaccionar, Maruzensky ya había abierto la puerta, saltado y había rodeado el coche a pasos rápidos. Ella abrió la puerta del pasajero, agarró la mano de Kuroa y prácticamente lo arrastró fuera del auto, dirigiéndose directamente a la entrada del hotel sin mirar atrás. Vamos a hacer algo divertido juntos ahora, capacitación. La incomparable belleza seguía mirando hacia atrás mientras caminaba, su rostro brillaba de felicidad. Kuroa fue prácticamente medio tirado y medio corriendo hacia el hotel. Por supuesto, antes de entrar, ambos se pusieron sombreros y máscaras. Después de todo, ya fuera Kuroa o Maruzensky, no hablemos de Tokio, ambos eran celebridades a nivel nacional. Al entrar al vestíbulo, fueron recibidos por una iluminación suave y tintada y una leve fragancia en el aire. El recepcionista claramente había visto innumerables escenas similares. Con una mirada cómplice, rápidamente procesaron las cosas y entregaron la tarjeta de la habitación. Maruzensky casi les arrebató la tarjeta de la mano y tiró de Kuroa directamente al ascensor. Timbre, las puertas del ascensor se cerraron. En el pequeño espacio privado solo se escuchaba el sonido de su respiración ligeramente irregular. Kuroa miró a la hermana mayor de cabello castaño que estaba a su lado. Sus orejas de caballo se movían inquietas en pequeños movimientos y sus mejillas estaban sonrojadas por la excitación y la tensión. Bajo las cálidas luces del ascensor, era especialmente difícil apartar la mirada de ella. Esos ojos azules estaban empañados por el nerviosismo. Ella no se atrevió a sostener su mirada y en su lugar observó fijamente los números cambiantes del piso. Siento que, aparte de Sakura Chiyono, siempre soy yo la que es empujada primero. A estas alturas, Kuroa tendría que ser muy tonto para no entender lo que Maruzensky quería. Hacer clic. Salieron del ascensor, pasaron la tarjeta, abrieron la puerta y la cerraron rápidamente detrás de ellos. La belleza del vestido blanco arrastró a Kuroa y, en un giro vertiginoso, los dos cayeron juntos sobre la suave cama. Sin embargo, inmediatamente después Maruzensky quedó en completo silencio. Enterró su cara en la almohada y no se movió en absoluto, dejando solo las puntas de sus orejas expuestas y brillando de color escarlata. Kuroa yacía de lado junto a ella, apoyando la cabeza en una mano mientras observaba su acto de avestruz con ojos divertidos. ¿Qué pasa? Tenías tanta prisa hace un momento. Ya estábamos en la meta, ¿por qué te callaste de repente? Ante sus palabras, el cuerpo de Maruzensky tembló un poco. Ella giró ligeramente la cabeza, levantando la cara de la almohada. Ese rostro impresionante estaba tan rojo que parecía que iba a empezar a gotear, y sus ojos azules brillaban con timidez mientras murmuraba. Yo, no sé, ¿qué se supone que debemos hacer a continuación? En la Academia Central Trazen, en términos de antigüedad, estaba ubicada justo detrás de la presidenta Hideyakawa Watazuna, una verdadera gran jinete mayor para casi todos los que todavía estaban activos. Sin embargo, en ese momento, ella estaba actuando como una chica de al lado en su primera cita, tímida y adorable. Aunque, si solo contamos a los hombres, en realidad esta era su primera cita. PFFT, Kuroa finalmente no pudo contener la risa. No te rías. Maruzensky protestó con una mezcla de vergüenza y enojo, mientras su pequeño puño golpeaba débilmente contra su pecho, sin mucha fuerza en absoluto. Está bien, no me reiré. Kuroa tomó su pequeña mano, todavía sonriendo. Él la miró, con algo cálido y cariñoso brillando en sus ojos. Está bien. Yo me encargo desde aquí. Lo que ocurrió después no es algo que los de afuera pudieran saber. Lo único que nos queda decir es, iniciaron su Switch 2. Primero jugaron algunas rondas de Mario Kart y luego pasaron directamente al evento principal, Pokémon Legends. Muy pronto, Kuroa ayudó a Maruzensky a criar una nueva Floete de la Flor Eterna. Pero a diferencia de la Flor Eterna Floete Sakura Chiyono que tenía en ese momento, el trabajo de Chiyono no había durado mucho, por lo que su Pokémon solo era de nivel 80, solo un poco más animado gracias a su juventud y algunos fragmentos de energía adicionales. Por otro lado, el de Maruzensky tenía como mínimo el nivel 91 nivel 6 if completo. Gracias a un nivel inicial tan alto, el camino de Kuroa al Salón de la Fama, bloqueado por su equipo, se volvió excepcionalmente difícil. Pero este era Kuroa.
El hombre que, con una conexión a internet un quinto más rápida que la de los demás, una vez completó un juego de Pokémon en una sola noche, un verdadero jugador de nivel Dios Pokémon. Entonces, después de solo 3 horas, la pantalla del Salón de la Fama mostraba el personaje de Kuroa y el Pokémon que había usado. Campeón. Ellos eran los campeones. No mucho después, en la entrada del hotel, Kuroa salió con su ropa casual. Incluso como campeón, el precio de esa victoria fue tener que salir a comprar el almuerzo. El líder del gimnasio que había sido derrotado estaba actualmente tendido en la cama, sin siquiera estar de humor para mover un dedo. Incluso después de perder la bendición de las 3 diosas y de haber bajado bastante sus estadísticas, Maruzensky aún no debe ser subestimado. Kuroa se frotó la cintura y el abdomen, que acababan de soportar una feroz batalla. Había ganado, pero los contraataques del oponente habían sido más que feroces, propios de un Pokémon Mega de nivel 96 IF. Aunque la fecha no había seguido en absoluto el cronograma originalmente planeado, el resultado fue bastante satisfactorio, a su manera. Bueno, no estuvo mal. Sin embargo, al observar el temperamento obstinado y reacio a perder de Maruzensky, incluso con el progreso acelerado de esta manera, no parecía probable que regresaran a casa esa noche. Pensando en eso, los labios de Kuroa se curvaron en una pequeña sonrisa mientras se dirigía hacia un restaurante cercano. Al día siguiente. Aeropuerto Internacional Haneda de Tokio. Con la Navidad y el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, la sala de salidas internacionales estaba abarrotada incluso en un día laborable, llena de una atmósfera mixta de vacaciones y despedidas. Kuroa empujaba una maleta grande. A su lado, con la cabeza bien alta, caminaba Obey Your Master. Más temprano esa mañana, después de haber visto a sus padres un poco reacios en casa, Kuroa había llevado a Obey Your Master al aeropuerto. Su vuelo estaba programado para hoy. El horario le vino perfecto para poder regresar a Whitehall Country en Nochebuena y pasar las fiestas con sus padres. Hoy, la chica rubia llevaba un abrigo de cachemira beige bien cortado y un elegante sombrero de ala ancha. Abrigada de pies a cabeza, parecía una auténtica fashionista. Habiéndose retirado en gloria después de defender su título de la Copa de Japón, ya no necesitaba disfrazarse con una falsa personalidad de Gyaru. Ambos se detuvieron debajo del panel de información en la puerta de salidas internacionales. Esto es suficiente, entrenador. Obedece a tu maestro, dijo en voz baja, envolviendo ambos brazos alrededor del asa de la maleta que él había traído para ella. ¿Tienes tu pasaporte y tarjeta de embarque? Kuroa hizo una última ronda de recordatorios, como un anciano preocupado. Ya los he revisado 3 veces, entrenador. Obedece a tu amo, sonrió con impotencia. Te has vuelto cada vez más gruñón estos últimos días. ¿Lo he hecho? Kuroa levantó una ceja. Por supuesto que sí. Obey Your Master se acercó un poco más y extendió la mano para enderezar su cuello ligeramente desordenado, un movimiento natural e íntimo. Pero, inclinó su pequeño rostro hacia arriba. En esos ojos claros, el reflejo de Kuroa tembló suavemente mientras murmuraba. Me gusta. Kuroa rió entre dientes y extendió la mano para alborotarle el pelo. Ve a casa y pasa tiempo con tus padres. Muéstrales tus 2 trofeos G1 consecutivos. Estarán muy orgullosos de ti. Obey Your Master asintió, respondiendo en voz baja. No les contaré demasiado sobre lo que está pasando entre nosotros. Preséntame con moderación. Kuroa tosió secamente. Eso dependerá de mi estado de ánimo. El silencio cayó entre ellos por un momento, con solo los anuncios del aeropuerto resonando en sus oídos. Bueno, entonces, al final, fue obedece a tu maestro quien habló primero. Tiró del asa de la maleta. Debería entrar, entrenador. De acuerdo, asintió Kuroa. Escríbeme cuando aterrices. Lo sé. Ella extendió los brazos y atrajo a Kuroa hacia un firme abrazo, presionando su mejilla contra su pecho y frotándose ligeramente contra él. Entrenador, feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Su voz tenía un sonido nasal débil y apenas perceptible. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Kuroa le devolvió el abrazo. Disfruta de tus vacaciones. Ella se soltó y dio 2 pasos hacia atrás, la sonrisa brillante y enérgica regresó a su rostro. Entonces me voy. No puedes dejar que otra chica te robe mientras no estoy, ¿de acuerdo? Ella hizo un gesto con la mano y luego se giró con decisión, tirando de su maleta mientras se fundía con el flujo de personas que se dirigían a seguridad. Kuroa se quedó donde estaba, observando en silencio la silueta dorada.
Solo cuando ella pasó el control de seguridad y desapareció por completo tras la esquina, apartó lentamente la mirada. Después de la partida de Obedece a tu maestro, el tiempo pasó rápidamente hacia la Navidad. A diferencia del año pasado, Kuroa no se quedó en la Academia Central Trazen esta vez. En lugar de eso, trajo a las chicas Uma que aún vivían en la villa y se dirigieron juntas a la Academia Tenjikawa. Los anfitriones del lado de hoy fueron, naturalmente, Inariwan y Tatsuko, junto con Taro. En ese momento, uno de los salones de recepción de hoy ya había sido decorado nuevamente. Un árbol de Navidad, guirnaldas de luces y música alegre llenaron este lugar habitualmente modesto con una densa atmósfera navideña. La victoria de Inariwan en el Arima Kinen fue como una inyección de adrenalina que reavivó el ánimo en toda la Academia Tenjikawa. Entrenador, por aquí, por aquí. Tienes que probar el monjayaki especial de hoy. Como pez gordo local, Inariwan estaba fuera de sí de la emoción. Llevaba un gorro de Papá Noel y se aferraba al brazo de Kuroa mientras se abría paso entre la multitud, mostrando toda la fuerza de la pasión de Edo. Cerca de allí, Oguri, Cap y Berno estaban reunidos alrededor de 3 pequeñas mesas redondas, charlando en voz alta mientras comían. Para esta Navidad, Kuroa también invitó al grupo de Kasamatsu. Los antiguos compañeros de Jinjiro y Oguri Cap habían venido como lo prometieron. Después de jugar un rato con Inariwan, Fujimasa March y los demás, Kuroa tomó una taza de chocolate caliente y se dirigió hacia el grupo Kasamatsu. Shibasaki, mucho tiempo sin verte. Shibasaki se quedó paralizado un instante al oír la voz, luego giró la cabeza hacia Kuroa y se levantó rápidamente. Kuroa, ¿cuánto tiempo sin verte? Kuroa vio lo formal que estaba siendo y suspiró. No seas tan rígido. No es que sea un monstruo. Ajaja, Shibasaki se rascó la cabeza y volvió a sentarse con Kuroa. Por cierto, ¿dónde está Kitahara? Una vez que se sentó, Kuroa hizo su pregunta con perplejidad. Recordó claramente haber invitado personalmente a cada persona de Kasamatsu hace unos días. Aparte de unas cuantas chicas Uma de Kasamatsu que tuvieron que quedarse en casa con sus padres, todos los demás aceptaron venir. Ante esas palabras, Oguri Cap, que no estaba lejos y se estaba metiendo en la boca un gran trozo de pollo asado, se detuvo a medio bocado. Tragó lentamente, con las orejas grises ligeramente caídas. Ali, Jinjiro miró a Kuroa con un tono un poco complicado. El chico no está de humor para fiestas. Se fue al campo. Veo. Kuroa asintió pensativamente ante eso y luego dejó escapar un suspiro de impotencia. Después de que Jinjiro dijo eso, Kuroa solo tuvo que pensar por un momento para entender más o menos. Tenía que ser sobre la licencia de entrenador central. Todavía se estaba castigando a sí mismo por no haber logrado aprobar después de 2 años seguidos intentándolo. Aunque la ausencia de Kitahara fue una pena, esta Navidad estuvo llena de vida y alegría, con miembros de Central, Oi y Kasamatsu celebrando juntos. Sin embargo, una vez que el bullicio navideño se desvaneció, la Academia Central Trazen una vez más recibió un período de año nuevo bastante tranquilo. El contraste con la festividad navideña fue marcado. Cuando comenzaron las vacaciones, la mayoría de los estudiantes habían regresado a sus ciudades de origen para pasar tiempo con sus familias. Dentro de Persiguiendo la Luz. Obedece a tu maestro todavía estaba en el extranjero visitando a su familia y aún no había regresado. Inari Uno se había quedado en Oi para pasar las vacaciones con Tatsuko. Oguri Cap había regresado, por una vez, a su ciudad natal en Kasamatsu. Madrugada. Kuroa estaba caminando sola por lo que normalmente era la avenida principal extremadamente animada de la academia. En ese momento, prácticamente no había nadie a la vista. El ancho camino parecía inusualmente vacío. Sin los sonidos de las chicas Uma corriendo y las risas durante el entrenamiento, toda la academia estaba tan silenciosa que solo se podía escuchar el susurro de las copas desnudas de los árboles en el viento frío. Es lo mismo cada año, mirando esta escena que era al mismo tiempo familiar y extrañamente distante, Kuroa exhaló una bocanada de aliento blanco. En enero, Tokio se hacía cada día más frío. Según el pronóstico del tiempo, en pocos días probablemente llegarían las primeras nevadas reales. Un nuevo año y un nuevo comienzo. Caminando por la avenida de la academia, Kuroa respiró el aire fresco de la mañana y reflexionó sobre sus pensamientos en silencio. Este año, Inari-wan, Obey Your Master y Sakura Chiyono se retiraron. Pero a medida que las antiguas y poderosas rivales se desvanecían una tras otra, Fujimasa March y Ardan, las 2 chicas Uma de primera clase, subían cada vez más alto en el ranking. Las estadísticas de Mken ya eran tan altas que incluso Kuroa chasqueaba la lengua.
Incluso sin usar dominio, podía arrasar en todo el circuito del año clásico. El programa de carreras de Central ya no debería ser un problema. Quizás sea hora de empezar a planificar y prepararme con antelación para las campañas en el extranjero. Pensando en eso, Kuroa asintió para sí mismo y estiró un poco su cuerpo. Y convenientemente, ese pequeño travieso de Teiyo estaba a punto de alcanzar la floración verdadera este año. En ese caso, Ryujin, en ese momento, un tono de llamada repentino interrumpió los pensamientos de Kuroa. Sacó su teléfono y vio una línea de caracteres grandes en la pantalla. Toca y Teño. ¿Hablando del diablo? Kuroa levantó una ceja y contestó la llamada. Hola, tío. De repente, la voz familiar y juvenil del otro lado le dio un vuelco al corazón. Entrenador. Entrenador. Tenemos un problema enorme. Un signo de interrogación apareció en la cabeza de Kuroa. ¿Cómo es posible que haya un gran problema en Año Nuevo? Pero, la voz de Teiyo sonaba, un poco diferente. Seguía siendo el mismo tono infantil, aunque de alguna manera, había una leve sensación de distancia, como si ella hubiera crecido un poquito. Creciendo, espera, ¿qué? Entrenador. Esta mañana, cuando me desperté, había crecido muchísimo. Al otro lado de la línea, la voz emocionada y ansiosa de Toka y Teiyo estalló. Según Ken, eso significa que, por fin he alcanzado la floración verdadera.